De 11 a 13, Segunda Mañana. Conducción, Sofía Romano. Producción, Lucas Lavandera. Segunda Mañana. Dale otra vuelta al mate. Servite un café más o, si lo tuyo es la noche, buen día. Capaz recién te estás despertando y vas por el primero. Estés en la ciudad, en el pueblo, en el balneario, en el campo, en un mismo sitio o camino a un lugar que todavía no llegaste, el ritual de la mañana continúa y te acompaña. Porque con la radio encendida, hacer, escuchar y pensar es posible. Se abre el abanico de interés donde las voces, los silencios, las preguntas y sus respuestas dicen presente. En la bisagra del día y la tarde llegan este par de horas donde la curiosidad se pone inquieta. La mañana todavía no termina. ¿Por qué? Porque hay segunda. Buenos días, es un placer darle comienzo a esta segunda mañana de martes 7 de julio del 2026, siendo las 11 de la mañana y 6 minutos. ¿Cómo estás, Lucas? ¿Cómo estamos, Sofi? Muy bien. Pará, porque ahora sí te tienen censurado. Me censuran, qué triste. Sí. Bueno, en realidad en unos minutos, antes de salir al aire, estuvo discutiendo el equipo técnico a ver si se cambiaba de coconducción y venía mi sobrino Dante, que hoy me estuvo acompañando a la radio. En ese caso, Sofi, no me hubiera quedado otra opción más que estar de acuerdo. Y sí, ¿no? Y sí. Aparte creo que la audiencia también hubiera estado de acuerdo y la entiendo la audiencia. Está en un momento ustedes no igual saben lo que eran esos ojos. No, es impresionante. Claro, está más en este momento más para YouTube streaming que para radio, porque todavía no emite palabra. Está más como para una cuestión visual. Sí, por ahora está más por una cuestión visual. De todas maneras, podríamos probar y bueno, que él se exprese como se expresa un bebé, ¿verdad? Que hay múltiples formas de expresarse. Él se hace entender, eso me lo imagino. Eso seguro, mucho más allá del llanto, porque capaz que las personas que están del otro lado piensan, bueno, ¿cómo se hace entender un bebé? Llora. Pero es un bebé muy risueño, se ríe muchísimo y tiene distintos tipos de risa, entonces por ahí también le va sacando la ficha. Y después ya tiene algunas modalidades de gritito como... Claro. Como una especie ahí, sonó medio gatuno, ¿no? Sonó medio animal. No, pero yo entendí por dónde ibas, O de repente un te tira alguna vocal que te va haciendo entender que, bueno, por ese lado no. Aparte, uno podría llegar a pensar que un bebé en un estudio de radio es algo peligroso. Sin embargo, Dante enseguida interpretó dónde estaba y supo cómo debía comportarse y actuó en función de... Claro, vos decís por el tema justamente del llanto. Claro, llanto, sí. Ruidos. Sí, es verdad. No, es un bebé increíble, de verdad. No se puede creer ese bebé. Y eso, él venía medio dormidito. Es el hijo de mi prima hermana, más hermana que prima, Luján. Y aparte de ser mi sobrino, es también mi vecino. Entonces, hoy, como están de vacaciones, dijeron, bueno, acompañamos a la tía caminando a la radio. No estaba planeada la situación de subir. Pero ya que vinieron hasta acá. Claro, vinieron hasta acá y eso. Y él venía como ahí, viste, muy tranqui, muy chill, observando todo el paisaje. Que suba y conozca la radio, y le encantó. ¿Y quién te diga, Sofi, que esto no haya despertado de forma inconsciente una vocación? Imagínate, le decía a Davich que estuvo muy cerca de las perillas y fue lo que más le llamó la atención de toda la radio. Es que yo, si fuera un bebé, lo fui, ya no lo soy. Si volviera a ser un bebé, creo que la consola con sus luces, sus botones, sus perillas, sería mi lugar favorito de la radio. Es muy probable, y capaz que a medida que van creciendo, ya niños de 1 año y medio, 2 años, esta parte ya les empieza a interesar también. Ahí va, pero en esa primera etapa, y es más, porque no vio la parte de la consola visual, porque la consola de operación de video es mucho más divertida, porque tiene más luces y más colores. Claro, eso en cuanto a perillas. Ahora, todo lo que es pantallas, por ahora a Dante no se le muestra. Está muy bien.
Está muy bien. Decisión que apruebo y que obviamente también cuando me toca estar con él me tengo que encarar y eso, celular se deja lejos, no se prende la televisión, si se prende la televisión es que esté de espalda. El tema, claro, ya con 9 meses, el que esté de espalda se empiezan a mover para Claro, todos lados. no podés para todos controlarlos. lados, ¿no? Es impresionante. Pero tiempo para pantalla ya va a tener. Ya va a tener. ¿Vos cómo venís con ese tema? ¿Cuántas Claro. horas pasa un Lucas Lavandera en su celular? No, la última vez me puse a mirar, Sofi, y es A ver, terrible. hacelo ahora, dale. Lo voy a hacer en este momento. Mi celular es Hacelo muy ahora. lento, entonces eso me ayuda a no estar tan pendiente. La última vez me dio un número o algo así que estaba por encima de las 10 horas. No, no, Sí, no, Sofi, sí, no, te no, juro, te no, juro. no. Te Yo juro pensé que sí. me ibas a tirar 8. No, más de 10 horas es un disparate. Sí, Lucas. incluso algún día superando las 12 No, posiblemente. pero Lucas, o sea, cuando estás despierto estás con el celular. Solo básicamente. hoy ya voy 2 horas y media. Me estás jodiendo. Hoy ya voy 2 horas y media. Y podés tener el promedio de la Sí, semana. ya te voy a tirar el promedio, porque aparte yo no me caracterizo por ser muy bueno con la tecnología, Ahí. pero ya lo voy a encontrar. Ahí compartimos. Yo no soy para nada buena con la tecnología. No, vos sabés que mejoré la última semana. A ver. ¡Qué locura! Estoy en 6 horas 46 minutos. Espectacular. Mejoré. Se ve que realmente funcionó de forma inconsciente. ¿Vos, Sofi, cómo te llevas con la pantalla? Más o menos. Ay, bien, es un buen número. Sofi está en 2 horas 16 en promedio. Sí, de todas maneras, me gustaría estar más desvinculada. ¿Es posible? Bueno, esa es una gran pregunta. Me sucedió ayer, lo voy a contar en la radio porque ella misma lo hizo público, pero me sucedió fue el domingo de noche, que me llegó un mensaje de Sofi Martínez. Sofi Martínez trabaja en el vi, informativo de cierre, y me manda un mensaje y me dice: Sofi, estoy muy complicada con TikTok. O sea, era como un SOS. Sí, sí. Y no estoy pudiendo leer, no puedo leer. O sea, TikTok me tiene consumida. Ella hizo un anexo directo, ¿no? Y me pidió que le recomiende libros para salir de ese pozo. Estaba con un libro determinado, que no lo voy a decir, pero bueno, ese libro le estaba costando un montón el poder engancharse. Y es un libro que es como es buenísimo, pero es denso. Sí, sí. Entonces pensé en libros para recomendarle para salir de ese pozo. Una lectura un poco más liviana, quizá. Sí, puede ser liviana, pero puede ser que tenga un enganche que a ella le permita en ese momento soltar el TikTok. Y le dejé 4 libros con 4 opciones bastante diferentes para que alguna la agarre, ¿no? Con instrucciones. Apa, ¿cómo es eso de las instrucciones? Bueno, le dejé instrucciones. La primera instrucción era opcional, porque Sofi trabaja mucho con redes y con el tema digital, entonces no sabía hasta qué punto era posible, pero la primera instrucción era desinstalar TikTok. Yo nunca tuve TikTok, Estoy pero muy de acuerdo con dicen esa. que es muy adictivo. Es muy activo, sí. ¿Sí? Sí, yo no lo uso. Lo tengo solamente por una cuestión laboral de entrar a chusmear cómo Pero le va a las... Ponele, vos me decís, cuestión laboral, que también Sofi me dijo lo mismo. En el caso de Sofi sé que produce algunos contenidos. Pero vos ponele, Lucas, entrás a TikTok por un motivo laboral. ¿Cuál sería el motivo laboral? No, y esto es verdad. Sí, Con sí, Instagram sí. no puedo mentir, pero con TikTok es real. Entro solamente para ver cómo le va a los contenidos que se suben a los lugares donde trabajo. Entro, chusmeo cómo le fue a los últimos que se subieron y me voy. No deslizo, no miro otro contenido que no sea ese, porque sé que estoy a 2 videos de quedarme 2 horas. Claro. En Instagram, sí, no te voy a mentir, Sofi. Siento que vos no te imagino vos scrolleando durante horas realmente. No soy una gran escrolera, por suerte, pero igualmente a veces la lupita, el algoritmo, a veces sí me lleva de un video salto Porque te a otro. conoce. Claro, y justo estoy buscando, no sé, una receta para hacer un budín de ricota y limón y me empiezan a saltar. ¿Sabías que 30, este budín se puede hacer con claro, tal cosa y te claro. compraron ahí? Pero sí, es verdad que el tema del escroleo está zarpado, creo que le debe pasar a la cantidad de personas que nos escuchan en este momento, a la gran mayoría, y ya nos lo pueden contar si quieren, 099-891-888. Hoy dormí horrible también, dormí horrible. ¿Y sabes por qué? Porque ayer abandonaste el café. Entonces, Bueno, tenés no que sé. soportar estos días, tenés que soportar... Ay, no. No, al revés. O sea, como dormí horrible y a las 7 de la mañana estaba como el 2 de oro, dije, hoy tomo café, ya fue. Si ayer tomé todo el día agua y dormí horrible de nuevo. Pero es porque tenés que atravesar esa primera barrera y después el cuerpo se acostumbra. No.
Sí, duró poco. Sí, duró muy poco. Igual, mi pretensión de ayer no era cambiar un hábito. Era ayer por lo menos. Era ayer por lo menos. Y te Ayer demostraste a agua. vos misma que podías estar un día sin tomar café. Como me demostré a mí misma que depende de mi voluntad, voy a seguir tomando café todos los días. Esa es la conclusión. ¿A qué venía esto? Lucas? ¿A qué venía esto? Pero bueno, nos lo pueden contar a través del 099-891-888. Ahí me acordé. Si están como Lucas, con unas 10 horitas de celular por día, que en estos días bajó el promedio, o si ya están en mejores condiciones y sobre todo si les atrapa el escroleo. Creo que igual por lo que me comentaba Sofi Martínez y por lo que caso la movida de TikTok, que nunca me lo instalé, que debe ser de las redes más adictivas en cuanto a escroleo. Sin dudas, yo en su momento sí lo usaba y realmente tiene una cuestión que es increíble, que simplemente con el tiempo que vos estás mirando un video, con el me gusta que das, con un comentario que haces, detecta exactamente qué es lo que querés ver. Si a mí me aparece un video y yo ya no le di me gusta, ya me aparece otro tipo de video absolutamente distinto y al instante se da cuenta de qué es lo que quiero ver y te aseguro que lo encuentra. Eso sí, likeás, ¿no? Si likeás, o incluso, a veces no es necesario dar me gusta. Simplemente con el tiempo que vos estás mirando determinado video, si pasás enseguida o no pasás enseguida, ya detecta si ese contenido te interesa o no. Es fabuloso. O no, o es terrible. O es terrible, en realidad. Terrible, en realidad. Son varias las lecturas, pero obviamente lo pueden compartir también en cuanto a su opinión y experiencia, lo que piensan aquí en Segunda Mañana al 099-891-888. Y una cortita nada más, Sí, Sofi, dale. que además Instagram instaló una nueva función que esa es tremenda, que es escroleo automático. O sea, vos no deslizás, o sea, termina el video y se desliza solo para abajo. Eso, Instagram. Exacto. Y no me acuerdo con quién, creo que era Gervasio que me contaba, Gervasio Invernici, de Casi Mañana, gran programa, 21 horas, que me contaba de que se cruzó con gente, por ejemplo, en la calle, que va en el auto, por ejemplo, manejando, y tiene el Instagram con escroleo automático. Y van pasando los Qué reels. locura, qué Es una locura. locura. Bueno, el asunto uso del celular mientras se maneja es un Otro tema tema. aparte, que estaría buenísimo conversar en algún momento. Ya llegan algunos mensajes, pero antes, porque acá me lo están reclamando, las instrucciones pendientes que le dejé a Sofi Martínez. Una era desinstalarse TikTok, que era opcional, que obviamente Sofi no lo podía hacer. La segunda era: ¿estás complicado para engancharte con un libro? Tenés que tener varias opciones y abrís un libro, lees 10 páginas. Si en esas 10 páginas no querés seguir leyendo, dejás ese libro y agarrás otro. No sos de la escuela de si lo empecé lo termino. En su momento lo fui y después me di cuenta que no tenía sentido porque la cantidad de libros por leer que tengo es infinita, la cantidad Claro. de libros que hay. Entonces prefiero toda la vida leer algo que en ese momento me esté anclando y me esté llevando así, que forzarme a algo que en esa ocasión no estoy conectando. Lo podés retomar después, aparte. Los libros son momentos, exacto, son momentos. Así que si en esas primeras 10 páginas no te da ganas de seguir leyendo, afuera. Eso no era opcional, esa instrucción no era opcional. Y Compré después, con esa. después venía otra que es, no lo hagas por obligación. O sea, no tengas ese concepto de que sos mejor persona si lees. Deconstruite eso, sacate eso y lee para gozarte Claro. y para disfrutarlo. Por disfrute, no para lavar las culpas de las 10 horas que usás de celular. Esa tampoco era opcional. Y después, no me acuerdo, había otra más porque eran 4 instrucciones que no me estoy acordando de la cuarta. Y después había un requisito que era: devolverme los libros. Esa es fundamental. Devolverme los libros. Que igual se los presté sabiendo que me los va a devolver. ¿Has tenido libros sin devolver? Sí, sí, ni me digas. Ni me digas. Bueno, bueno, recuerdo que ya lo conversamos esto y acusaste personas incluso. No, nunca nombré. No, Al aire nombraste no. personas que le has prestado y que estás esperando que lo devuelvan. Claro, claro. Pero no de que te lo han robado. No, pero no di nombre y apellido. No las claro que expuse al aire, no las expuse diste a al aire. entender, simplemente. Igual estoy pensando mandarme a hacer, mirá lo que estoy pensando. Porque Sofi Martínez es una persona muy tecnológica y me dijo: vos tranquila, porque yo en mi propio celular tengo unas notas, donde las notas digitalmente escribo a quién le presté el libro, cuándo se lo presté, y bueno, con esos detalles. Yo, como soy una persona muy analógica, ya lo sabés, Lucas, estuve pensando en mandarme a hacer un sello Ah, está muy bien. y sellar todos mis libros. Mandame a hacer se llama ex libris eso, se usaba no sé, creo que arrancó en la Edad Media. Entonces, sellás tu libro y se sabe que ese libro es tuyo porque ese sello es único. Pero está buenísimo eso de hacer un sello con tu nombre y aplicarlo en cosas. Puede Incluso
sellas personas si querés por la calle. Horrible. Ustedes de mi propiedad. Puede ser con tu nombre, puede ser sin tu nombre, puede ser un dibujo. Un logo. El logo de Sofía Romano y vas sellando libros por ahí. Ex Libris se llama. Si algún oyente hace sellos, que me pegue el grito porque... ¿Le pasamos el chivo? Claro, en breves voy a andar por esa. Buenos días, equipo, que tengan muy buena jornada. Saludos, Marcelo de Las Toscas, que está leyendo la diaria, o sea, con el diario papel en mano. ¡Qué y a grande! su vez con Segunda Mañana en su televisión, en una cómoda preciosa, ¿no? Un mueble de esos que ya están en peligro de extinción. Este oyente estaba leyendo la diaria y yo quería recoger lo que titula hoy la sección de humor de la diaria. Claro que es la sección de humor. Yamandu Orsi llamó a Gianni Infantino para pedirle que reconsidere la eliminación de Uruguay. Esto tras las últimas noticias en relación al pedido de Donald Trump a la FIFA. Me gustó el título de humor de la diaria del día de hoy. Graciosísimo. No le salió bien a Donald la movida. No salió bien. No salió 4, bien. ¿eh? Hubo una muslereada también ahí. Bueno, pero deja de castigar a Fernando. Perdón, Pobre Nando. Sí, el tercero, si mal no recuerdo, sí, ¿no? el tercero. El tercero fue un error terrible del arquero, pero igualmente jugó bastante mejor Bélgica. Estamos hablando del partido del Mundial de fútbol masculino que sucedió en la jornada de ayer. Comparto algunos mensajes más y ya nos vamos, Lucas, a presentar el programa de hoy porque está la invitada. Así es. De la entrevista central de este programa en la Diaria Radio, en la casa de la Diaria Radio. Si fuera bebé... creo que me pondría a jugar con todos los colores en la biblioteca baja, esos libros, es verdad. También, es verdad. invita. Hay una parte muy colorida y que aparte, Dante tiene 9 meses, todavía no está en esa, pero ya te digo, en 2 meses podría estar acá. Claro, o sea, porque es altura bebé aparte. Es altura bebé. Y la alfombra es muy gateable aparte. Sí, incluso a mí me dan ganas de gatear en esta alfombra. Bueno, con eso te digo todo. Mirá que esto es streaming, te puedo pedir que lo hagas. No, Así que no des ideas, no des ideas. Buenos días, Sofi, Lucas y todo el equipo. Estoy de acuerdo que las redes son adictivas, que tengan una hermosa jornada. Nos mandan un audio. Capaz que lo podemos escuchar en la Lo tanda. vamos a guardar para escucharlo después. Y vemos si lo pasamos. Buenos días, dúo matinal. A TikTok entro muy pocas veces, es muy borrador de memoria y no deja ideas o preguntas. Me encanta este concepto. No uso TikTok. ¿Considerás que puede tener...? Y depende del contenido que quieras consumir, pero en esto de la memoria sí hay un punto en que si vos tomás a una persona que está 30 minutos scrolleando y le preguntás cuáles fueron los últimos reels, los últimos 5 reels que vio, no te los vas a ver nombrar. O sea, seguramente puedas recordar el último, con suerte capaz el antepenúltimo que viste, no puedes ir 3 para atrás, no te acordás. Es como una especie de lavado de cerebro constante, es locura. increíble. Me gustaría saber si eso también tiene efectos secundarios, más allá del efecto momento, del efecto presente, de que en ese momento no te acuerdes de lo que acabas de ver, si eso también tiene una afectación en lo que es tu memoria después. Y también, y esto es muy interesante porque en realidad es un fenómeno bastante reciente. O sea, creo que hay muchas cosas de esta nueva normalidad que estamos viviendo en relación a la tecnología que las consecuencias las vamos a ver quizá dentro de 20 años. Puede ser, es posible. Si me meto mucho en Instagram, me decía esta misma oyente, por trabajo de productoras, para ver las actividades, sus actividades, y el sí era con tilde. Sí me meto mucho en Instagram por trabajo de productoras para ver sus actividades y mencionar mi disponibilidad. Ayer me compré 3 libros. Esto me mata. Pasa que acá se nos puede ir a 40 minutos más, así que lo voy a hacer cortito. Voy a leer y voy a intentar no opinar de ninguno de estos. De Amelie Nothomb, Estupor y temblores. No lo he leído, editorial Anagrama. El abanico de seda de Lisa C. Y de Julio Cortázar, uno de Julio Cortázar, que no llego a leer del todo el título, y muchos por retomar. Me cuesta mucho el enganchar, pero ahora estoy leyendo en voz alta, que es un gran recurso también, ¿Mirá? Y con los AirPods puestos, pero apagados. Claro, para como aislarte del exterior. Interesante. Me estoy haciendo hoy justo un Excel de mi biblioteca para pasar los prestados. Es muy bello de encontrar libros usados con sellos propios. Maca hacía sellos, no sé si sigue con su socia. Claro, Maca es increíble. Maca es una de mis mejores amigas. No sé quién está escribiendo, pero esta persona conoce a Maca. Esto es muy chiquito, Sofi. El mundo es muy chiquito. Tal cual. Historia de cronotopos y de fama. Lucía me está escribiendo. Increíble, Lu. Bueno, siguen llegando los mensajes. Mientras yo elijo algunos para compartir antes de la pausa, Lucas, presentá qué se nos viene en Segunda Mañana en esta jornada de martes 7 de julio del 2026. Vamos a recibir a la actriz Florencia Zavala,
Zabaleta, de Maldonado al mundo. Florencia, de Maldonado a la Antártida. Ya vamos a explicar por qué. Vamos a hablar sobre su vocación, sobre cómo nace, cómo es decidir dedicarte a la actuación estando en el interior del país. Pasó por el Teatro Independiente. En 2008 llegó a la Comedia Nacional. Casi 20 años en la Comedia Nacional. ¿Cuál es el presente de la comedia actualmente? Mucho para conversar en lo relacionado a la actuación. Y también vamos a hablar, porque tenemos imágenes para ver, del proyecto Antártida. Hace unos años ya se fue a la Antártida, 40 días, a convivir con la gente que está en la base uruguaya, allí en este continente, y esto derivó en una hermosísima exposición. Así que va a ir por muchos lugares esta conversa. Y hoy me voy a sacar una duda. Hoy me voy a sacar una duda porque en mis años de abogacía, yo tuve una clase que para mí había o una muy parecida persona a Florencia Zabaleta o era Florencia Zabaleta. ¿Me dice que sí? Fuiste compañera de facultad de Florencia Zabaleta. Increíble. Increíble. La tuve, aparte después la vi tantas veces arriba del escenario y siempre es igual ¿Será? a esa compañera que tenía en Facultad de Derecho. Y bueno, y ahora me estoy sacando la duda, se ríe Florencia. Fuera de aire en minutos, va a estar aquí con nosotros. Hoy vamos a tener actualización informativa, como todos los días, en la voz de Mati Capek en este martes. Y después viene Mincho, que llegó. Mincho, ya lo tenemos en nuestras tierras uruguayas. Muchas preguntas quedaron en las últimas salidas de Mincho desde Playa del Carmen. Primero, bueno, analizando lo que dejó el pasaje de nuestra selección por el Mundial. Después, analizando lo que fue la conferencia de Marcelo Bielsa. Lo cierto es que de cara a lo que se viene, o sea, ¿qué va a suceder con nuestra selección? Hay mucha tela para cortar, hay mucho balance para hacer y por eso viene Mincho. Así será. Mirando la diaria y recordando al gran Daniel Yaques, bajista de Traidores, que nos dejó el viernes. Un beso de Alejandro, que está tomando unos mates mientras nos mira. Alejandro, ayer Carlitos Dopico hizo un programa espectacular en homenaje al gran Daniel, como bien lo decís. Aparte también integrante de Los Terapeutas, una de las bandas de mi vida. Así que si no lo llegaste a agarrar, La música me llueve, de ayer lunes 6 de julio, te lo recomiendo porque estuvo especial y fue un hermoso homenaje. Comparto alguno más y hacemos la tanda. Hola, mi viejo tenía sello y lo ponía en cualquier lado del libro, más de una vez. A tu prima, si le gusta el celular, aconsejale la Biblioteca País de Ceibal. Tiene miles de libros de todos los géneros. Yo leo mucho ahí y antes de terminar un libro, ya me voy reservando el próximo. Hermoso programa, salud. Claro, Sofi Martínez no es mi prima. Mi prima es la que trajo el bebé. Que podría ser tu prima igual, Sofi. Podría, sí, perfectamente. Es una adorada. Pero bueno, es una buena recomendación también para Sofi. Por más de que leer del celular no es lo mismo que leer del libro. No es lo mismo, no es lo mismo. De todos modos, Biblioteca Ceibal es algo muy noble que tenemos y hay que valorarlo. Adhiero a la iniciativa de Sofía sobre la estampa en el libro, dice Gustavo, y alguno más para compartir. Buen día, quería agradecer a La Diaria por la nota que salió el 5 de julio hablando de mi tío Walter Medina. Mañana se cumplen 53 años de su asesinato. Saludos de Evana. Gracias, Evana, por estar del otro lado. También ayer nos escribía por los 3 meses. Buenos días, qué bueno que existe esta radio. Muy interesante lo que plantearon de las redes. Es para pensar. Y bueno, y también la podemos anclar con la columna de Javier Massa, el filósofo que habló de tecnofascismos y de cómo esto que decía Lucas recién, los algoritmos y cómo nos van llevando, tienen una idea detrás, ¿no? Y hay que pensar también en quienes la manejan. Pero si te parece, Lucas, hacemos la primera pausa, que tiene Segunda Mañana, y ya conversamos con la gran actriz Florencia Zabaleta. Estamos en todo lo que haces. Si te vas de vacaciones, planifica tu viaje. Carga tu auto en casa antes de salir y descarga la app UTE Mueve para conocer los puntos de carga de todo el país. UTE, avanzamos con energía. Prevení problemas de audición. Evita usar auriculares a volumen alto por tiempo prolongado. Alterna con otros dispositivos. Prevení. Preasociate a la Española. 1920-1234 o preasociate.com. Desde hace 30 años, el Centro de Capacitación de Fundación Itaú forma profesionales que aportan valor a la sociedad uruguaya en el campo de la cultura. Comenzá a formarte en agosto en Gestión de la Producción Artística, una capacitación a distancia, intensiva, ágil y práctica que te permitirá proyectar tu futuro laboral en las industrias culturales. Próximo comienzo, 6 de agosto. Cupos limitados. Más información en www.fundacionitaú.com.uy. Fundación Itaú. 30 años
Gestionando cultura. Redes y vías de contacto. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy. Ártico y Lecker presentan la promo frisados del mes. Durante todo julio bajamos los precios de estos productos. Helado Lecker, 1 litro. Milanesa a la romana. Barritas de mozzarella. Arrolladitos 300 gramos. Ártico y Lecker, juntos en los frisados del mes. Distribuyen Canelones Costa bajo cero. 4376-1640 o 095-235021. Promoción válida durante el mes de julio de 2026 para los productos seleccionados y hasta agotar stock. Campaña de bien público en el marco del artículo 50 de la Ley 20.383. Tener hijos e hijas que van a clase es como ir a clase de nuevo. Nos levantamos temprano, desayunamos a las apuradas para no llegar tarde. Corremos el bondi, con frío, con lluvia, con sueño. Hacemos los deberes de noche. Estudiamos para los escritos. Preparamos la maqueta. Marchamos en matemática, pero salvamos geografía. Actuamos de prócer, de china, de árbol. Estamos el primer día y en el último también. Cada día de clase aprenden, comparten, crecen y sueñan. Tu esfuerzo vale la pena para que digan presente. No faltar a clase hoy es una oportunidad para mañana. Es un mensaje de Presidencia de la República, ANEP, UNICEF, Ministerio de Educación y Cultura y Ceibal. Minutos pasan de las 11 de la mañana y le pido disculpas a Miguel, que es verdad. Me mandó un mensaje que decía, hace 25 minutos que arrancó el programa y recién ahora dicen los contenidos. ¿Sabes qué, Miguel? Tenés razón. Anoto y sigo para mañana empezar a tener un poco más de cautela y más con la invitada que tengo en la jornada de hoy. Ya está en la mesa Florencia Zabaleta. ¿Cómo estás, Flor? Bienvenida a Segunda Mañana. Gracias por la invitación. Soy muy conversadora, así que me encanta que me inviten a charlar. Aparte ya estábamos conversando fuera de aire. Sí. Sobre libros, sobre lecturas. Estás en un club de lectura, me estabas contando eso. Y bueno, y después la confirmación de mi duda existencial de cada vez que te iba a ver al teatro. Decir, esta actriz es idéntica a la compañera que tuve en Facultad de Derecho. Sí, era yo. Estudié a la vez en un momento abogacía y la EMAD. Y después, cuando terminé la EMAD, seguí un par de años más haciendo abogacía, que era quinto y sexto, las materias que me quedaban de quinto y sexto. Pero después entré a la comedia y no pude seguir, no pude con el tren, y además de que me había profesionalizado en el teatro, entonces lo otro tiene una linda historia que antes contaba mucho, ahora ya hace mucho que no la cuento, que tiene que ver cuando yo decidí estudiar teatro y que mi papá me dijo, bueno, pero vas a estudiar algo más, porque no te voy a bancar mientras estudias y después de estudiar, porque no vas a poder vivir del teatro. Y bueno, finalmente después entré a la comedia y nada, y la abogacía quedó ahí. Debo decir que me ha ayudado mucho en mi vida, en todo, en la militancia. Yo en general participo de los espacios en los que estoy militando y nada, estuve en el sindicato, estuve en la comisión de género del sindicato, armamos un protocolo y todo eso lo pude hacer por los conocimientos que yo traía de la facultad. Hoy por hoy en la comedia y con cuestiones que nos pasan con la intendencia y resoluciones y cosas, me ayuda mucho el conocimiento que tengo y en general como la cultura general y el pensamiento jurídico y la forma de razonar, y nada, el pasaje por la universidad también pública, también la militancia, el cogobierno. Sí, me encanta haber pasado por la universidad. Está buenísimo porque muchas veces cuando una persona estudia una carrera que después no es la que termina eligiendo para transformar su vida y para vivir su vida, a veces está la sensación de pérdida de tiempo y en realidad no es por ahí y no es tu caso tampoco. No, para nada, no lo siento como una pérdida de tiempo.
Pienso en algún momento en terminar, pero claro, me quedan 4 materias y las materias no son una pavada. Sé que debo derecho tributario y tuvo la reforma en el medio. Imagínate que no sé cómo encarar eso, pero nada, siento que sí, que me aportó mucho. Cuando elegiste abogacía, igual, Flor, ¿sabías que la parte performática que te vendían de lo que era la profesión en nuestro país no era tan así? Sí, lo sabía, sí. Esa cosa de juicios con jurado y todo eso. No, la elección no fue por ahí. No, juicio con audiencia y la performance. No. Y además tampoco era algo que, viste, que uno lo que más ve son series con casos de derecho penal y todo, y tampoco era lo que más me interesaba. Entonces, no, creo que siempre tuve un perfil como justiciera y delegada y todo eso, y nada, y era buena con las letras y me iba bien en esas cosas y por eso la elegí. También me hubiera gustado estudiar otras cosas, también me hubiera gustado estudiar comunicación, me hubiera gustado estudiar letras, me hubiera gustado estudiar filosofía, yo qué sé, me hubiera gustado estudiar danza, pero bueno, igual la carrera cuando la hice la EMAD también la disfruté mucho. Sos una mujer muy curiosa. Sí, he sabido serlo, no sé si tanto en este momento porque también el compromiso con la comedia es muy grande y es muy absorbente la comedia, pero sí, me gusta. Estás a tiempo igual, en algún Sigo momento. haciendo cosas, claro. Sí. Bueno, como comentaba Luca, me fui a la Antártida. Pero debo aclarar porque yo estoy como robando con ese tema. Yo no me fui 40 días. Sole Gago, yo me fui con mi amiga Sole Gago, periodista, ella se fue 40 días. Yo no podía porque estaba haciendo Fuente Ovejuna, haciendo Laurencia en el Solís. Esto lo contábamos en la conferencia y lo contábamos en la exposición. Y nada, no pude irme 40 días. Me fui 5 días a la celebración de los 40 años de la base Artigas. ¿Eso fue por tu propia voluntad? ¿Te invitaron? ¿Cómo llega a ese punto? Bueno, Sole Gago se fue a Malvinas, vuelve de Malvinas, somos amigas por una amiga que teníamos en común, que ya no está en este plano, pero las dos éramos amigas de la misma persona y un día Sole me hace una nota y empezamos a hablar de esa amiga en común y conectamos mucho y quedamos amigas. Y bueno, se fue a Malvinas, vuelve y me dice, quiero ir a la Antártida y quiero que vos me acompañes. Quiero que vayas a sacar fotos. Yo saco fotos así amateur con una cámara que me regaló mi papá, muy simple, de aves. Me colgué en un momento y me encanta. Y yo le digo, pero Sole, yo no saco buenas fotos, yo no me puedo ir a la Antártida a sacar fotos. Me dice, no, pero quiero tu mirada, quiero hacer un proyecto que tenga que ver con lo humano, con abordar las historias de la gente que vive ahí, que pasa el invierno ahí. Y armamos un proyecto que fue muy lindo lo que me pasó a mí también, de cómo que conecté con lo que a mí me había pasado con la Antártida desde chica, desde niña, y me acuerdo, y lo pensaba anoche, que como hubo un momento ahí en los 90 que estaba muy de moda el tema del medio ambiente. No sé, yo siento que había un libro en mi casa, para mí me lo habían regalado en la escuela, que decía, cuidemos nuestro planeta, es el único que tenemos, y estaba como el globo terráqueo con cosas así. Y me acuerdo de en la escuela la maestra contarnos de la existencia de la Antártida, o sea, el continente, y que una parte de ese continente helado y blanco era de Uruguay. Entonces, bueno, un poco contando mi historia, contando la historia que la unía a Sole con la Antártida, que tiene que ver con su papá, armamos un proyecto multiplataforma y lo presentamos al Instituto Antártico Uruguayo. Y el instituto nos convocó, tuvimos una reunión, y nos dijo, nos interesa, porque nadie viene con esta parte como de humana, todos los proyectos son científicos. Y bueno, nos llevaron a la Antártida y nosotros prometimos hacer esto que era multiplataforma, que terminó siendo un libro que está escribiendo Sole, que terminará para este fin de año o quizás para el principio del año que viene. Hicimos una conferencia performática en la Cita Rosa e hicimos una que terminó siendo sí, una exposición en el subte, pero que también dialogaba con la conferencia mucho. Estaba bueno como ver las dos cosas. ¿Qué observaste de esa vida? Mira, muy distinto estar muchos días que pocos días. Yo fui como, claro, además de que no oscurecía nunca, estuve 5 días y es como que siento que no dormí. Estuve como despierta los 5 días, como con mucha ansia de saber, de estar, de vivir. Es muy agreste, o sea, es realmente como peligroso. Y eso que estamos, si uno se fija, la base Artigas está en la península de Fildes, en la isla Rey Jorge, y está súper alejado de lo que es el continente antártico. Pero vos salís del lugar donde dormís al comedor y te puede dar la nieve por la mitad de la rodilla en un segundo.
es un continente muy difícil de explorar. Por eso los grandes países son los que han llegado como más hacia adentro del continente, los que tienen más recursos. Pero bueno, una de las cosas que más me impactó fue el silencio. Es claro, no hay contaminación prácticamente sonora. En la base Artigas no hay vehículos, salvo los Carrier, que son unos vehículos con oruga que se trasladan de un lugar al otro, y hasta la base Chilenas, que es donde está el aeropuerto. Y después se escucha el agua, el mar, los pingüinos, las gaviotas, y es un gran silencio. Esa sensación que uno tiene como de blanco y de que se puede imaginar es así. Nosotros en la exposición hicimos una pequeña como no sé cómo se dice ahora, pero como en auriculares teníamos los asientos del Hércules y había como un momento que era eso, escuchar todo el vuelo, que es muy ruidoso el Hércules, nosotros viajamos en el Hércules, lo teníamos grabado, y después la llegada y el momento donde nos sentamos en ese banquito que tiene la base que mira al mar y que da hacia el polo sur, y el silencio, y unas gaviotas, y unos pingüinos, y ta. Alucinante. Y eso estamos compartiendo para quienes están viendo por YouTube algunas imágenes de Florencia en la Antártida. Una locura. Una locura. Y ese silencio, Flor, ¿te despertó por algún lado, no sé, creativo? ¿Con qué sensación volviste? Bueno, también ahí volví con la sensación de que tendría que haber estudiado otra carrera, que tendría que ser fotógrafa de National Geographic, porque caminaba ahí, uno de los primeros días que salimos había una tormenta muy grande de nieve, claro, era complicado y no se veía bien, y la cámara y que se te congela, y la batería, y yo por suerte tenía 2 cámaras, porque tampoco era fácil lo técnico para sacar fotos, y yo pensaba, pero qué placer esto, ese frío helado, toda la naturaleza en tu contra, pero vos podés registrar el pingüino que sale del agua. No, yo qué sé, sí. También escribir la conferencia. Después, nosotros, la primera parte de la conferencia fue el proyecto que habíamos presentado al instituto, pero después todo lo que escribimos fue en posterior. También los diarios. Yo fui haciendo un diario desde que me subí al Hércules hasta que volví. Y nada, y que también a veces se quedan cortas las palabras. Es muy difícil de transmitir la experiencia a través de la palabra, salvo que seas muy, muy genial, que yo no soy una mujer de la palabra. Pero entonces pensaba, me encantaría que todo el mundo pudiera vivir esa experiencia. A veces es muy difícil de transmitir. La exposición intentaba un poco sumergirse en eso de que los objetos te trasladan y una imagen, y bueno, pero sí fue una experiencia, sobre todo porque fue muy soñado. No sé cómo decirlo, una cosa que... Medio onírico. Claro, uno sueña con ir a la Antártida. Si sabés que existe la Antártida, que Uruguay tiene un pedacito de ese continente, es como un sueño poder llegar. Y me pasó de que a partir de que empecé a decir, sí, nos vamos a la Antártida con Sole, ay, es mi sueño, desde niña es mi sueño ir a la Antártida. Yo una vez averigüé para ir a un crucero y salía carísimo. Sí, es como que es un sueño muy compartido, sobre todo para este paisito que, claro, que es muy loco que Uruguay forme parte del Tratado Antártico y que tome decisiones junto con 20 y pocos países más en el mundo muy poderosos. Y nada, también yo me he puesto como la camiseta que hay que defender la participación de Uruguay en el tratado. La Antártida hoy por hoy es un continente muy importante, solo dedicado a la paz y a la ciencia, pero esto puede durar unos 30 años más. Mañana se puede rever el tratado y se pueden sacar recursos de ahí. Es un continente muy rico en recursos naturales, recursos minerales, de pesca. Hoy la pesca está con cuotas muy estrictas, pero se pueden ir ampliando. Y nada, es un continente del futuro, la Antártida. Entonces, que nosotros seamos parte de eso, para mí hay que cuidarlo. Nunca había sido una política de Estado, lo conversábamos con la gente del instituto. Siempre se considera, bueno, que es como un gastadero de dinero que esté la base, pero es una base muy importante. Y el trabajo que hacen los científicos es muy importante. ¿Y crees que deberían haber políticas de Estado para poder colaborar? Sí, yo creo que lo que tiene que pensarse es a largo plazo, sobre todo que Uruguay no deje, cuando se revea el tratado, no deje de participar. Más allá de que Uruguay es chico y sus recursos son chicos, tiene una capacidad diplomática muy grande y logra, cuando hay situaciones de conflicto o lo que sea entre los países más grandes, logra articular. Y eso es importante, porque obviamente no tenemos bases a nivel de continente fuertes. Los países que tienen bases más hacia el polo sur son Rusia y Estados Unidos, obviamente, pero son los que tienen más recursos porque realmente es imposible llegar a esos lugares. Muy difícil.
Para quienes se acaban de despertar, que aparte de decirle buenos días, les quiero contar que quien está aquí es Florencia Zavaleta, la actriz de la Comedia Nacional, que tuvo una experiencia en la Antártida y obviamente te apasiona esto, Flor. Sí. Te veo contándomelo y es algo que te seduce muchísimo. Quiero igualmente preguntarte arrancando en tu carrera teatral, más allá de la comedia, por tu formación teatral en el Teatro de la Mancha de Maldonado, sobre todo porque tenemos mucha audiencia en Maldonado, que nos escucha a través de la 102.5, también obviamente a través del streaming, pero mucha gente que prende la espica y nos sigue escuchando. Sí. ¿Cómo fue para vos hacer teatro allá en tu lugar? Sí, bueno, yo quería ser actriz de teatro, decía que quería ser actriz de teatro, de cine y televisión también decía, pero no sé por qué, y tampoco, bueno, tengo muy claro la vocación. Es un privilegio tener una vocación, como decir, bueno, esto es lo que yo quiero hacer, y le insistía mucho a mis padres que me llevaran a estudiar teatro en Maldonado, y me acuerdo que fue mi tía Mirenchu, que significa Marita en vasco, pues somos vasca esta familia. Mi tía Mirenchu me hizo una averiguación y me dijo, está María Emma Núñez en el Teatro de la Mancha. Yo tenía 11 años, no había empezado, creo que sexto de escuela, y después empecé primero el liceo. Estaba como ahí entre sexto de escuela y primero de liceo. Y empecé a ir los sábados de tarde, tenía dentista, y después me iba al teatro. Y mis padres sabían, pero tampoco estaban, no eran muy conscientes de lo que yo hacía los sábados después que me iba a la casa de una amiga o otras épocas también. Y empecé ahí con María Emma y me acuerdo perfecto el primer ejercicio que hice, que tenía que caminar de un lugar al otro y mirar por la ventana. Y no sé qué pasó, pero fue como mágico para mí, esa sensación de ser otra, de hacer consciente un movimiento, una intención, un mirar, y ya está. Y quedé atrapada para siempre. Seducida por el teatro. O sea, desde el 95 arrancaste con 11 años y nunca paraste de hacer teatro. No, después me sumé allá al grupo, al Centro Regional de Teatro en Maldonado, hice una primera obra con dirección de Sergio Pereira, que viajaba de Montevideo a Maldonado a trabajar allá, una versión de las Tesmoforias de Aristófanes, y después me vine a Montevideo y la verdad es que empecé abogacía. Yo me vine en el 2001 a Montevideo con 17 años, todavía no había cumplido los 18, y no me animé a presentarme a la EMAD. Ya sabía de la existencia de la EMAD, pero no me animé porque estaba ese Vox Populi, igual que el examen de ingreso de la EMAD era complejísimo. Exacto. ¿No? Que en realidad hay un poco. Sí, hay un poco de verdad en eso. Y yo no me animé, entonces dejé pasar y me presenté en el 2002. En el 2001 empecé abogacía, en el 2002 ya estaba haciendo las dos cosas. Y entré, un poco increíblemente también. ¿Cómo te preparaste para esa prueba, Flor? Con Sergio Pereira me presenté. Pero en realidad era porque era la persona que yo conocía en Montevideo que hacía teatro. Claro. Sergio me preparó. ¿Y cuando viniste acá a Montevideo, empezaste a ver teatro? Sí, ya empecé a ir a ver a la comedia. Me acuerdo, lo primero que vi de la comedia fue Turcaret, con Lebón, con Andrea Davidovich, con Luis Martínez. Y después Lebón, además tuve la suerte que fuera la primera persona en la EMAD, porque yo hice el cursillo y me tocó con Lebón, que hasta ahora es mi maestro. Fue el primer vínculo fuerte con la escuela fue Lebón. Hice el cursillo con Lebón, después hice segundo año y cuarto año de arte escénico con él, y después compartí obviamente en la comedia como actor y como director. ¿Cómo fue tu llegada a la Comedia Nacional? Ya hace más de 20 años que estás. 18. No puedo creerlo. 18 años. 18 años. Una mayoría de edad en la Comedia Nacional. Sí, yo estaba trabajando con Roberto Suárez, había terminado la escuela y estábamos haciendo un posgrado con Roberto. Posgrado que se había alargado, era como el segundo año que estábamos trabajando, una obra hermosa que se llamaba La Estrategia del Comediante, en una casona del Prado, a lo Roberto, como en la mitad de la nada, para 10 personas. Y y se abre el concurso en la comedia. Desde el año 97 no había concurso en la comedia. Esto era el 2008. Y era para actores de hasta 30 años. Y bueno, yo tenía 25 y todo el mundo se presentaba. Nadie lo dudó mucho, todo a mi alrededor se presentó. Y yo dije, bueno, yo me voy a presentar también. No era muy consciente, tampoco era consciente que podía entrar. Y de lo que significaba la comedia, creo, tampoco. Más allá que sí, de que veía los espectáculos y que me encantaban y que sabía que era un lugar muy importante y una tradición muy importante. Pero yo estaba muy copada haciendo teatro con Roberto, ¿no? Y me presenté y en la primera prueba quedé muy bien puntuada. Entonces, y ahí me empezaron a decir, pero Florencia, vos podés entrar a la comedia.
Yo decía, ¿será cierto esto? Y entré. Y sucedió y empecé a trabajar como con mucha responsabilidad. Siempre tuve como mucho sentido de la responsabilidad de que si entré por algo es y me tengo que hacer cargo de mi oficio, de mi profesión. ¿Y por qué crees que entraste, Flor? No lo sé. No sé. Creo que estaba en un muy buen momento a nivel artístico, como que yo tenía mucha confianza en mí misma, independientemente de la prueba que estaba dando para el lugar que estaba dando. Creo que estaba muy conectada. Estaba muy conectada con la actuación, también gracias al trabajo con Roberto, a los estados. Me acuerdo además que una de las pruebas que me tocó, de las obligatorias, era Nina, de La Gaviota de Chekhov, que el monólogo final con Treplev, y donde ella habla de la vocación y de lo difícil. Bueno, ella se fue a hacer teatro y le fue mal a nivel personal y a nivel artístico, y hay un momento que ella dice, usted no sabe lo que es darse cuenta de que se está actuando horriblemente, yo no sabía qué hacer con las manos, algo de conectar realmente con ese abismo que significa la actuación. Y yo estaba como en ese lugar. Los que conocen el trabajo de Roberto saben que él bordea esos lugares, ¿no? Muy complejos, oscuros. Y yo estaba como en ese lugar de la actuación, muy como consciente de la niebla. Y creo que eso me ayudó a dar una muy buena prueba. Y una prueba es una prueba, es un momento, es una foto. Después eso se sostiene, creo que con mucha disciplina. Yo soy una persona bastante disciplinada, creo que es una de mis grandes cualidades. No soy digo esto y todos se ríen, me dicen, yo no creo que sea una mujer tan talentosa como otras. No tengo una gran voz, no canto bien, no hice danza de chica, entonces no tengo unas grandes habilidades para la danza ni para lo físico. Lo que creo que más tengo es un gran respeto al oficio. Y lo ejercito día a día, desde esto que hablamos, desde la lectura, del compromiso con lo que hago, desde la observación, de la empatía, de entender qué somos, cómo somos los seres humanos. Sí. Todo cosas claves igual para actuar, y creo que cualquier oyente que esté del otro lado y que te vio actuar en este momento me está pidiendo por favor que te diga lo gran actriz que sos, Florencia Zavaleta, así que por favor. Gracias. ¿Tenés unos minutos más para quedarte conversando? Por supuesto. Bueno, hacemos una tanda entonces, si les parece, en Segunda Mañana, y seguimos hablando con la actriz Florencia Zavaleta. Los uruguayos nacimos para ser hinchas. Somos hinchas de la Celeste, pero también hinchas de Enrique, que reabrió el almacén de la esquina. ¡Vamos, Enrique! Y de Mariana, que está por traer un nuevo hincha al mundo. ¡Golazo, Mariana! Somos hinchas por naturaleza. Y por eso tenemos al Brou, que es hincha de los proyectos de todos y desde hace 130 años está jugando para Uruguay. Banco República, hincha de todos los uruguayos y sponsor principal de la selección uruguaya de fútbol. Chacra La Martina, donde todo lo bueno sucede. Eventos, celebraciones sociales, empresariales, restaurante y salón de té. Además, hospedaje con ricos desayunos de campo a 20 minutos del centro. La Martina, al oeste de la ciudad. Seguinos en redes. ¿Cómo es estudiar en la UPU? Es ser parte de la propuesta universitaria más innovadora y actualizada del país, que te impulsa a desarrollar tus talentos, construyendo el futuro de una comunidad, de muchas generaciones, de un país. Esta es nuestra universidad, la UCU, el futuro que está en vos y en nosotros. Taxi. Hola, buen día. Para la terminal de ómnibus, por favor. Te llevamos por la avenida, muy en hora llegarás. ¡Energía! Ese ómnibus seguro vas a alcanzar. No importa en qué cancha juguemos, nos une la misma energía. ANCAP, la energía que mueve un país. Este año viajá por Uruguay de punta a punta con Redpagos. Participá y ganá una escapada para 2 personas, todo incluido. Desde Artigas hasta Montevideo. Vos elegís el destino. Registrate en ganalestamascerca.com.uy y suma chances pagando en locales de Redpagos o en Mi Redpagos. Redpagos, más cerca. Ver bases y condiciones en ganalestamascerca.com.uy.
Llegó a Carper la SUV que no te vas a poder sacar de la cabeza. Chevrolet Sonic, la SUV que nació para ser inolvidable. Diseño deportivo, tecnología, conectividad y la seguridad que necesitas para disfrutar cada camino. Encontrala ahora en Carper desde $26.990. Te esperamos en nuestro local de Boulevard Artigas, esquina Gustavo Gallinal. Carper, tu Chevrolet, marca Carper. En Alcance Servicio de Compañía cumplimos 30 años cuidándote. Sumate vos también a la tranquilidad de contar con Alcance. Afilíate ahora con 3 meses gratis y 12 meses con un 50% de descuento llamando al 0800 2902. Alcance 30 años. Amamos cuidarte. Esto es lo que se estila. Pasa el tiempo, todo se olvida. Escupimos para arriba. Pasa el tiempo, todo se olvida. Pero no quiero hablar de esos. De esos. No, 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 no. 6 minutos faltan para el mediodía. Estamos con Florencia Zabaleta hablando de todo un poco, Flor. Sí. Al aire y fuera de aire. Esto no para. Bueno, hicimos una especie de recorrido, nos fuimos a la Antártida. De la Antártida nos fuimos a tus años de inicio en Maldonado. Me quedó una pregunta pendiente entre Maldonado y la Comedia Nacional. Es si te fue más difícil el mundo del teatro y el mundo capitalino por venir del interior. ¿Cómo fue tu experiencia? Porque deben haber diversas. Que no. O sea, a mí me encanta irme a Maldonado, me voy, todo el mundo que me conoce sabe que me voy los domingos de noche, termina la función, termina el ensayo, me voy para Maldonado, paso el lunes, que es mi día libre allá, y me vuelvo el martes. Eso todo el mundo lo conoce, ya sabe. Extraño mucho Maldonado, la naturaleza, todo eso, pero yo sé que hay como unas diferencias entre la gente de Montevideo y el interior, pero yo no lo sentí nunca como en desmedro, para nada, al revés, lo sentí como un valor, hasta a veces como esa cosa, sí, como una valoración de la inocencia, Sí, la verdad que tengo que decir que no, que nunca me sentí discriminada para mal, quizás hasta discriminada positivamente por ser del interior. ¿Tuviste amigas que en ese momento tal vez te empezaste a relacionar y te abrazaron y te dijeron, mira, esto es así, o este lugar está bueno, o vamos por acá, te dieron una mano? Y eso que yo viví, o sea, cuando me vine a vivir a Montevideo, vivía con amigas que eran del interior, de Colonia especialmente, un grupo de amigas que tengo hasta el día de hoy, pero nos vinculamos también porque con esto de ser como estar en muchas actividades, la militancia me ayudó mucho en la facultad. Tener un grupo de referencia, una agrupación de referencia, con gente que era de todos lados, pero también había gente de Montevideo. A mí me pasa hasta hoy todavía. Yo salgo con alguien que es de Montevideo y maneja como bien la ciudad, te dice, vamos para allá y para allá. Y digo, ay, qué bueno, qué suerte. Como que me parece un plus bárbaro. Le digo, soy de Montevideo. Claro, esa cosa de manejarse bien en la ciudad, que a mí lo que me pasa en Maldonado. Pero no, no fue, para mí no ha sido fácil la adaptación, hasta ahora lo digo, hace muchos más años que estoy en Montevideo que de los que viví solo en Maldonado, pero porque yo soy muy de familiera y soy como muy sensible y muy nostálgica y me gusta en mi casa y sigo teniendo mi cuarto en mi casa con mis cosas desde que era niña y mis libros desde que era niña y las perras y mis hermanos y mi abuela y mi padre y mi madre, o sea, y mis amigas. Ayer fui a ver a una amiga que tuvo su bebé cuando ella tenía 18 años, yo tenía 16, miro las fotos, no puedo creer, hoy Mati tiene 26 años y somos amigas todavía, entonces eso sí me pesa. Pero me adapté a Montevideo, y elegí una actividad que es muy citadina, o sea, si me dieras a elegir preferiría vivir en una chacra con animales, pero bueno, me hago teatro, entonces... Eso te quería preguntar, pasa mucho también con la comunicación, si lo damos vuelta y lo pensamos como espectadoras de ir al teatro, ahí sí hay una diferencia entre Capital y Maldonado, por más de que Maldonado están en un momento de bastante apertura y cada vez más propuestas culturales. Pero para lo que es el lugar, decís, qué desperdicio. ¿Por qué no se explota más?
Sí, bueno, ayer leía que se reabre el elenco de San José. Yo pensaba, Maldonado tendría que tener su elenco, tenemos los recursos, hay mucha gente muy bien formada, está la EMAE, que es un lugar de formación de referencia del interior. Pero bueno, a veces son eso, que faltan políticas públicas en materia de cultura y que piensen que eso es un valor, ¿no? Y que la cultura es una inversión y no un gasto. Que hasta a veces esas cosas hay que seguir discutiéndolas, ¿no? Las damos a veces por hecho, pero no. Totalmente. ¿Cómo trabaja en ese sentido, Flor, la Comedia Nacional en la descentralización? Bueno, es una tarea que hay que estar atendiendo todo el tiempo. En primer lugar, la de los barrios y la comedia con presencia en Montevideo y para quien banca la comedia, porque la comedia tiene la vocación nacional en su nombre, pero la financia los habitantes, los ciudadanos y ciudadanas de Montevideo. Entonces, en primer lugar, la idea de los barrios. En este momento nosotros estamos ensayando 4 obras y una de esas 4 obras está ya pensada para ir a los barrios, una obra de 3 personajes y ya está pensada para poder moverse. Porque claro, no sé, ahora yo estoy haciendo la Casa Bernarda Alba, que va para la Sala Grande del Solís. Y a veces es difícil esos grandes espectáculos con escenografías muy complicadas, moverlas. Pero bueno, la responsabilidad es pensar el espectáculo ya directamente para hacer gira. La segunda responsabilidad es la gira nacional, que la comedia pueda llegar a todo el país. Hablaba con José Miguel el otro día, que es el director de la Comedia Nacional, que decía, para el año que viene, que la Comedia Nacional cumple 80 años, sería un lindo desafío estar en los 19 departamentos. Y creo que lo podemos hacer. Creo también que la responsabilidad y las fuerzas tienen que ser no solo del departamento de Montevideo, sino de los demás departamentos, de las direcciones, las secretarías de cultura de cada departamento, que le interese y que podamos hacer la gestión en forma conjunta. Y la tercera etapa es la internacionalización. Hemos tenido en los últimos años experiencias muy buenas. A mí me tocó ir con el público de Lorca, con la dirección de Marta Pasos a Barcelona el año pasado. Hicimos 10 funciones en el Teatro Liura de Montjuïc y fue una locura. Aparte con Lorca en España, con Lorca, ¿no? En España. Cataluña. En Cataluña y en el espacio, el Montjuïc, el Liura de Montjuïc, tiene una Plaza Margarita Xirgu, entonces nuestra conexión con Lorca, con Margarita Xirgu, incluso los propios catalanes se sorprendían del vínculo de Margarita con Montevideo y del propio Lorca, que cuando visitó el Río de la Plata, visitó Montevideo y Buenos Aires, le mandaba cartas a su familia diciendo, es la primera vez que siento que puedo vivir de mi arte. Porque el éxito fue brutal. Él vino a hacer una conferencia en Montevideo y terminó haciendo 3, vino a Buenos Aires, Lola Membrives estaba montando sus espectáculos acá, Margarita Xirgu en Montevideo, lo perseguían para que terminara de escribir, creo que en ese momento era La Zapatera Prodigiosa, no me acuerdo cuál obra estaba escribiendo, lo perseguían para que terminara de escribir las obras, para que hiciera más conferencias, lo llevaron para aquí, para allá, estuvo en Punta Ballena, estuvo en Salto. Enrique Amorín fue el que se dedicó a pasear a Lorca y él volvió muy feliz de su viaje a Montevideo. Entonces esa conexión que nosotros se lo contábamos a los catalanes no lo podían creer. Pero bueno, entre otras cosas, cuando viajó, por ejemplo, Constante, con dirección de Gabriel Calderón a España, salió una nota en El País de Madrid diciendo que el gobierno español tenía que tomar ejemplo de lo que era la Comedia Nacional de Uruguay, del nivel de las actuaciones, de la interpretación, pero especialmente de sostener una política pública por casi 80 años. El elenco de la comedia es único en Latinoamérica, es uno de los más antiguos, si no el más antiguo. Es hoy por hoy el más antiguo. Por ejemplo, está la Compañía Nacional de Teatro de México, que tiene 50 años, que es un elenco parecido en estructura. Y después está la Comédie Française, o sea, tenemos que ir, la Comedia Nacional fue como pensado un poco a imagen y semejanza de la Comédie Française. Flor, con esto es la primera vez que decía Lorca que siento que puedo vivir del arte. Sí. Se me vino a la cabeza una entrevista que te hizo Montevideo Portal, en el cual vos hablabas de el medio teatral como un medio empobrecido, con muchísimas carencias, en donde parece que cobrar por ser actor es un privilegio. Sí. ¿En dónde ves estas carencias en nuestro país y en general, ¿no? Que era un poco lo que veníamos conversando?
Yo creo que le ha costado, y me voy a hacer mucho cargo de lo que voy a decir, le cuesta a todos los gobiernos entender el valor de la cultura en general. El teatro es una manifestación de la cultura. Y nosotros hablamos, yo pensaba, la pandemia fue un gran ejemplo, ¿no? De la gente no pudiendo salir de la casa y consumiendo a través de la pantalla a Cristian Cari, que se ponía en su casa y tocaba la guitarra. Pues decías, cuando en momentos de crisis, o en momentos también de cuando no hay crisis, lo que más necesitamos es el alimento del alma, y también todo lo que eso implica, porque la cultura no es solo el alimento del alma, también es entendernos, generar identidad, memoria, valores, compromiso con lo que somos, tratar de ser mejores personas, entendernos, tratar de ser mejores personas para hacer una sociedad también más justa. Entonces, cuando una persona está en el ámbito de la cultura y está peleando por dineros públicos que parece que tendrían que ir para otras cosas, cuesta, obviamente. Es más importante, y esa falsa dicotomía, es más importante el barrido y la limpieza de Montevideo o la cultura. Yo creo que todo es importante. Y siento, también me pasó después de la pandemia, pensaba, ¿quién va a venir al teatro? Y los teatros se llenaron y hacemos todos los espectáculos. Hicimos Antígona ahora, de una tragedia griega, y vamos a hacer la Casa de Bernardalba, y ya tenemos, creo, 5.000 entradas vendidas para el espectáculo que estrena dentro de 20 días. Entonces, la gente necesita los espacios de comunión reales, concretos, como puede ser el teatro. La gente le gusta encontrarse, poder dialogar, verse reflejada o no, ser crítica con lo que ve, y a la gente también le gusta mucho salir de la pantalla. Hay que reconocerlo, ¿no? Estaban hablando hoy más temprano de eso, y yo pensaba, siempre nos queda el teatro, lo artesanal, el cuerpo real ahí de las actrices, de los actores, sudando, escupiendo, de verdad, estamos ahí. Yo pensaba también, ya en la mayoría de las actividades la gente está con el celular, en sus trabajos puede estar con el celular. Yo en el teatro no puedo estar con el celular, yo no puedo subirme al escenario, al ensayo con el celular, no es un objeto que no entra, puedo estar 6 horas desconectada del celular. Eso te iba a decir, no es solamente cuando hace función, o sea, durante toda tu conexión con tu ensayo no entra el puedes celular, estar. Claro, y eso es como un privilegio, ya lo siento como un privilegio, qué suerte, que si pasa algo grave que llamen a la comedia, no sé, pero porque parece... Pero es un privilegio. Si yo no necesito esa, y estoy acá con el otro, cuerpo a cuerpo. Y volviendo, porque me dijiste ¿qué pasa con la inversión? Yo creo que hay que pensarlo como una inversión y no como un gasto. Y es tan simple como eso, como pensar la salud, la educación y además lo accesible, porque en el caso de la comedia tenemos obviamente muchos beneficios, y los menores de 21 y los mayores de 60 y todo, pero... pensar que es un espacio que también, de un ejercicio de ciudadanía que se entrena, y que a mí me encantan las giras barriales, soy gran defensora de la gira, pero también soy como defensora de que la gente venga a lo que significa el edificio Teatro Solís, a esa experiencia de la gran escenografía, del gran vestuario, de las luces, de la música. Que entiendo que hay que hacer ese proceso también, porque a veces la gente no cree que pueda llegar a ese lugar. Entonces, bueno, hay que acercarse para atraer. Pero no creo que solo la gente tenga que ver teatro en el barrio. Yo creo que tiene que haber movilidad, que la gente tiene que poder llegar al centro. Obviamente tenemos salas descentralizadas espectaculares a donde vamos, y me encanta hacerlo, pero siento que también hay algo de la gran experiencia que no hay que perderse. Tal cual, y en eso me acuerdo que lo conversábamos con el Flaco Esmoris, también está bueno apuntar a una educación de público, ¿no? A una formación de público, sí, que va un poco por ese lado. Quería preguntarte, Flor, ya que me nombrás al Solís, si te acordás de la primera vez que actuaste. Sí, la primera vez que actué fui invitada por la Comedia Nacional. No había entrado todavía, había recién egresado de la escuela, y fue una obra que se llamó Las Traquiñas, con dirección de Adela Kim, que era un egipcio y francés con doble nacionalidad. El director de la comedia en ese momento era Le Bon, y invitó a 3 recién egresadas de la escuela a participar en el coro de esa tragedia griega. Y ¿cómo fue esa adrenalina previa? Es maravilloso el Solís, porque cuando estás de este lado decís, no puede ser más hermoso. Yo nunca me termino de acostumbrar, ni de un lado ni del otro, a lo hermoso que es. Y nada, lo disfruté mucho también, un poco entre el disfrute y la inconsciencia, pero sí siendo
consciente de la belleza. Yo vivo atrás del teatro, vivo así, o sea, que me bajo de mi casa y cruzo al teatro. Y cuando bajo, y si no cruzo al teatro porque voy a trabajar, voy a hacer los mandados. Y miro el teatro y digo, yo no puedo creer que yo trabajo ahí. Y hace 18 años que trabajo ahí. Y digo, esta es mi oficina, este es mi lugar de trabajo. Veo los turistas que se sacan fotos y digo, no puedo creer que esta es mi casa también. Qué hermoso. Sí. Qué privilegio. Total, privilegiada absolutamente. Y quería preguntarte también, Flor, aprovechando Sí. que te tengo acá, ¿cómo fue la experiencia de la mujer desnuda? De salir, yo te fui a ver en una función donde hacía mucho frío aparte, y obviamente que no me esperé para nada ese final, creo que le pasó a muchas de las personas que fuimos a ver esta obra de teatro, y decía, por favor, qué actriz, qué performance, qué templanza. Sí. Bueno, yo ya a esta altura tengo que reconocer que fue como un antes y un después en mi carrera, La Mujer Desnuda, porque es un espectáculo del que me siguen hablando, sigo marcando gente que se ha tatuado la mujer sin cabeza en el brazo. ¿En serio? Sí, por lo menos 2 personas conozco. Y no son familiares. No. Bueno, eso es mérito de Armonía Somers y de Leonor también. Fue esas cosas que coinciden mucho. Yo trabajar con Leonor, con la que ya estábamos en un proceso, con un taller que habíamos hecho juntas. Yo había dirigido una obra que ella había escrito en su casa. Después hicimos un taller juntas, lo dimos sobre biografía y creación, y después la convocan de la comedia, el primer estreno de la gestión de Gabriel Calderón. El proyecto era uno, terminó siendo La Mujer Desnuda. Coincidió que también esas cosas del momento de mi vida como actriz, pero el momento personal también, ¿no? Esa sensación de tener que cortarse la cabeza como Rebeca Linke y volver a empezar. Yo estaba como en ese momento de mi vida también. Y la desnudez vino como una necesidad de la escena, pero también como una respuesta que yo necesitaba dar como artísticamente, para ese antes y el después, como un salto cualitativo en lo artístico. Y nada, tuvo un éxito porque no sabíamos qué iba a pasar con la obra. Era una traducción a la escena de una novela, ya eso era riesgoso, pero bueno, Leonor es una maestra y tuvo una intuición y dijo, yo la veo en el escenario, siento que va a funcionar. Gabriel Calderón confió en ella y se dio esa conjunción entre la primera gestión, el Comedia Nacional arde, a Rebeca Linke que la quieren prender fuego, prenden fuego la iglesia del pueblo. Hay fuego de verdad. Y funcionó sobre todo con la gente, con el público, que eso sí siempre es un misterio, uno nunca sabe. Claro, ahí uno dice, bueno, si haces determinados textos a la gente le gusta, pero no siempre, por suerte, no hay recetas. No es una fábrica y sabemos, bueno, esto va a salir bien. Muchas veces se toman riesgos y a veces se acierta y a veces no. Y creo que también nos tenemos que permitir que a veces las cosas no salgan bien, porque si siempre salieran bien, significa que encontramos una receta. Como una fórmula, como ¿no? una fórmula en el arte científico. que es exacto, que es un poco peligroso. O sea que a veces cuando las cosas no salen bien, con la responsabilidad también que tenemos porque estamos manejando dineros públicos para la creación, no soy ingenua con eso, pero creo que fue un riesgo hacer una traducción a la escena de esa hermosa novela de Armonía y salió muy bien. Y nada, para mí fue un desafío, un crecimiento y agradezco mucho porque me siguen hablando de ese rol y nada, hoy ya creo que no lo haría. Creo que, ¿viste? Las cosas te agarran en un momento y hoy ya no sé si lo haría. Claro, me pasa que más allá de todas tus cualidades de actriz, Florencia, se necesita una osadía increíble, una conexión con tu fortaleza, con tu intimidad, con tu sensibilidad, pero con tu ser actriz en el eje, ¿no? En el momento. Esa es como la imagen que a mí me queda de ese final, de que estabas en un eje, no sé. Sí, algo pasó ahí, fue un poco mágico, la invocamos a Armonía y bajó. También creo que cuando uno no sabe qué es la actuación, nunca terminamos de definir ese misterio y cada proceso te lleva por distintos lugares, pero yo también recuerdo que en el ensayo, cuando el día que decidí como desnudarme, dije, ¿y después qué? Porque después hay que actuar igual. No es que yo resuelvo este personaje desnudándome. Me desnudo, pero después hay un estado del alma o un estar en escena, uno de qué le pasa, que sigo
teniendo que investigar, no es que con el desnudo se resolvió todo. Entonces, creo que ahí capaz que tiene que ver con lo que vos decías, que claro, ese despojo te lleva a lo más esencial de la actuación, y que la actuación para mí siempre es la no actuación, en el sentido que en el escenario estamos muy desnudos, ¿sí? Muy vulnerables. Sí, mostrando tu intimidad, Sí. mostrándote. Me quedaría horas hablando. Ya Yo lo también, sabes. yo también, ya lo avisé cuando llegué. Pero antes de que me cuentes Sí. cómo viene la casa de Bernarda Alba y hablar un poco de las fechas para quienes nos están escuchando y están Sí. del otro lado, en esto último que me decías, ¿se da también en tu vida que buscas generar experiencias para tener más alimento en tu vocación de actriz? ¿O se da un poco al revés, o es algo que se da naturalmente? Bueno, creo que soy en la vida mucho más conservadora que en el escenario. Creo que en el escenario tengo una libertad que ojalá pudiera llevar a la vida. Soy mucho más estructurada en la vida, mucho más conservadora, mucho más aburrida. Yo sí siento que si mi vida tiene algo de intereses por lo que hago en el escenario, por el teatro. No es tan así, porque uno se arma esos títulos, no es tan así, pero un poco siento que el escenario me da todo, me da las historias, cada obra es una posibilidad de viaje, de entender universos. Me acuerdo cuando hicimos una obra llamada Arcadia, y era todo el universo científico y la teoría de las cuerdas, y me puse a estudiar teoría de las cuerdas, que después, si no en otro contexto uno no estudia esas cosas. Pero sí siento que crecer, o sea, como que el ir madurando me ha ayudado mucho también a sentarme en la profesión, como entender por dónde va también, como es lindo, porque además siempre hay roles y hay oportunidades. No sé si estoy respondiendo a tu pregunta, pero no importa, igual. Pero creo que sí, yo soy aventurera. Bueno, pensaba, hice el Camino de Santiago. Lo hice, ¿no? En un momento dije, bueno, quiero hacer el Camino de Santiago, me tomé una licencia en la Comedia, me fui a hacer el Camino de Santiago. Y uno piensa, bueno, lo hago para la profesión, lo hago para mí. Había un momento que me costaba saber qué es lo personal, qué no es artístico, qué es. Y en realidad está todo mezclado. Leonor lo habla todo el tiempo esto. No hay diferencia entre la vida y el teatro. No sé si hay tanta diferencia. Yo creo que, no sé si conscientemente todos los días estoy trabajando para mi oficio, pero inconscientemente estoy trabajando para mi oficio. Y sí. Las experiencias, bueno, esto o del Antártida, o pensaba en el Camino de Santiago, o la contemplación. Cuando yo me pongo a sacar fotos de aves, pienso, hay que tener mucha como espera, y también hay algo en el teatro que tiene que ver con eso, con la contemplación, con la espera, con confiar en los procesos. Sigue siendo eso, muy artesanal el teatro, de tiempos, de repetición, algo que es como raro, y repetir, el arte de la repetición. Cuando voy a jugar con mi ahijada, mi amiga, la mamá de mi hija, me dice, pero Flor, vos tenés como una paciencia. Le digo, no, yo tengo, igual que los niños, el arte de la repetición. Yo puedo hacer algo 30 veces. Claro, ¿otra vez? Otra vez, que es lo que le pasa, ¿no? A los niños repiten mucho porque en eso aprenden. Y si hay algo que hacemos en el escenario es repetir 500.000 veces, frustrarnos, equivocarnos, errar. Ese es nuestro lenguaje. Entonces, muy humano. Sí, muy humano, y bueno, nada, como recordarnos que esa es la vida también. Flor, ahora sí, contame en qué anda la Comedia Nacional, qué estás ensayando y cuándo se estrena. Bueno, estamos con La Casa de Bernarda Alba. Texto maravilloso, clásico, creo que hasta algunos lo dimos en la escuela o en el liceo, de Lorca, mi sexta obra de Lorca. Yo soy una especialista en Lorca. Esto se estrena el 24 de julio para la Fundación de Teatro Solís, y creo que para todo público el 30 de julio. Vamos en la sala grande, la sala principal, de jueves a domingo. Y además la comedia está haciendo 3 títulos más, como decía. Estamos haciendo una versión de Juan Palmieri de Taco Larreta que se llama Dar Vuelta a Todo. La versión y la dirección es de Claudio Quijano. Después estamos haciendo una versión también de Las Manos Sucias de Sartre, con dirección y la dramaturgia de Marianela Morena, que se llama Manos Sucias. Y la otra obra, que es La que va a girar por los barrios, de José María Miró, se llama Rasgar la Tierra. Y la dirección de La Casa de Bernarda Alba es de Amelia Ochandiano, ella es española,
Y además Amelia va a hacer una versión de ópera que va también, creo que se estrena en septiembre en el Solís. Hace versión teatro y versión ópera de La Casa de Bernarda Alba. Qué interesante. Bueno, estaremos a la alpista entonces del estreno de La Casa de Bernarda Alba y allí estaremos, Flor. Ay, bueno, bienvenidas, claro. Y además entren en las redes sociales de la Comedia o del Teatro Solís para ver toda la programación, días, horas y beneficios también. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias, Segunda gracias mañana. a ustedes. Fue un placer. Placer. Hacemos una tanda y se viene la actualización informativa. Desarrolla las habilidades que estos tiempos exigen y transforma cada desafío en una oportunidad. La Escuela de Posgrados de la UCU te ofrece maestrías en Educación, Salud, Políticas Públicas, Ciencia de Datos y Estudios Organizacionales. Escuela de Posgrados de la Universidad Católica del Uruguay. Un mundo de oportunidades. Prevení problemas de audición. Evita usar auriculares a volumen alto por tiempo prolongado. Alterna con otros dispositivos. Prevení. Preasociate a la Española. 1920-1234 o preasociate.com. Si cuando pensás en el futuro sentís que tu voz interior deja de hablarte normal y empieza a hablarte de una forma extraña, particular, utilizando un lenguaje excéntrico y un tono exacerbado, mientras escuchan sonidos de efectos especiales y música dramática, es porque te estás haciendo demasiado la película. La mejor forma de prepararte para el futuro es con Ahorro Más Vida de Banco de Seguros del Estado. Consulta con tu asesor de confianza en nuestras oficinas o en bse.com.uy. En Vida BSE podés confiar toda tu vida. Una conversación informada. La Diaria Radio 97.9. Por acá Gerardo Dorado, el alemán, les quiero contar que este 26 de julio nos vamos a estar presentando con la banda. Los esperamos a todos. Yo quién sería, Auditorio del Sobre. 26 de julio, nos vemos ahí. Las entradas están en Ticantel y en la boletería de la sala. Siempre hay una librería cerca tuyo y la mejor forma de cuidarla es comprando ahí tus libros. En La Diaria amamos las librerías y el amor es correspondido. Por eso con tu suscripción accedes a un 20% de descuento en las siguientes librerías de Montevideo. El Yelmo de Mambrino, La Lupa, Librería América Latina, Moebius, Club Cultural Charco y Amazonia. Leer tiene beneficios. La Diaria. Minutos pasan del mediodía, hoy un poquito más atrasados que de costumbre con la actualización de noticias de Segunda Mañana, pero aquí está el firme Mati Capek. ¿Cómo estás, Mati? ¿Cómo estás, Sofi? Bueno, tarde, pero seguro, que es lo felices importante. 3 meses, que no te dije, hoy vi la publicación que hizo Caro en su Instagram, en su cuenta de Instagram, preciosa publicación. En realidad la hizo ayer, producto de los 3 meses, pero no te lo puedo decir, así que felices 3 meses. Sí, felices 3 meses, ya un poco más asentados, pero bueno, toca actualizar la información. Estamos igual como los mamás y los papás de los bebés que le festejan el cumplemés, ¿viste? A su criatura. Igual viste que esto tenía esto especial de que eran los 3 meses, esto de la licencia de conducir de Ferreiro. Ahí hubo como ese disparador que generó como una energía especial con estos 3 meses. Pero estamos acá al firme, o sea que pasamos la prueba. Sí, yo tenía miedo, seguí con mucho cuidado la entrevista de Carolina porque no sabía qué iba a pasar. Aquí estamos, nos vamos entonces ahora sí con la actualización de noticias de Segunda Mañana. Titulares. Según diputado del Frente Amplio, ex jerarca, dijo que la decisión de prorrogar el plazo de la garantía de Cardama fue del exministro de Defensa Armando
Castaing-Debat. Sí, esto tiene que ver con que la comisión parlamentaria que investiga el proceso de compra de las patrulleras oceánicas al astillero español Cardama recibió al exdirector general de Secretaría del Ministerio de Defensa, Fabián Martínez, para profundizar en el proceso de constitución de la garantía de fiel cumplimiento aceptada por el gobierno anterior y que el actual gobierno denunció por tener indicios de fraude. El diputado del Frente Amplio, Joaquín Garlo, consideró que la instancia confirmó que no se realizó ningún tipo de control financiero ni notarial del proceso de constitución de esta garantía. Dijo que Martínez adjudicó al exministro de Defensa, Armando Castaing-Debat, las decisiones de prorrogar el plazo para constituir las garantías y de no remitir a Cardama el informe del estudio del Piazo, que sugería dejar sin efecto el contrato por no cumplirse las obligaciones en torno a la garantía. Por otro lado, el diputado nacionalista Pablo Abdala dijo que el testimonio de Martínez permitió confirmar que se actuó con corrección de acuerdo al interés general y con prudencia en la medida en que no se tomó la primera garantía que apareció. Sostuvo que el asesoramiento del estudio del Piazo confirma que se actuó con debida diligencia, ya que si la idea era avanzar, no de manera repentina, hubiese alcanzado con consultar a los servicios jurídicos de la cartera. Ante las críticas a la causal jubilatoria anticipada, la presidenta del BPS sostuvo que su viabilidad financiera quedó despejada. Sí, una recomendación que surgió del diálogo social fue generar una causal jubilatoria anticipada a los 60 años, por lo que el gobierno trabaja en un proyecto de ley que ingresará al Parlamento entre julio y agosto. Para que la nueva causal anticipada financieramente sea viable, la presidenta del Banco de Previsión Social, Jimena Pardo, indicó a la Diaria Radio que para 2/3 de los trabajadores utilizarla implicaría cobrar menos, pero para la porción restante, como su jubilación tiene un componente de subsidio importante que la reforma pasada explicitó a través del suplemento solidario, también se actualiza a los 60 ese monto, y para el tercio restante el monto que se les da es muy similar al que cobraban antes de la reforma. En declaraciones anteriores, el redactor de la reforma jubilatoria anterior, justamente Rodolfo Saldain, negó que la causal anticipada contemple solo las jubilaciones pequeñas, lo que podría implicar gastos más grandes. Sin embargo, Pardo dijo que la viabilidad financiera quedó despejada con la presentación del documento del diálogo social. Escuchamos lo que decía Pardo. Nosotros aclaramos siempre que un diálogo social es un proceso diferente de una comisión de expertos, que creo que estaba muy fresca en la memoria de todos, y entonces se pensaban que como no hay estudios, no, el diálogo social uno va, recoge demandas y después hace los estudios. De lo que el Poder Ejecutivo entiende que tiene que tomar, se hace el estudio y oportunamente se presenta, como se hizo ahora. Creo que el tema de la viabilidad financiera quedó despejada con la presentación del documento que está en la web de la OPP. O sea, han colgado novedades, lo puede mirar cualquiera. Y de hecho entiendo que se dejó también en el Parlamento en oportunidad de la interpelación al Ministerio de Economía. Respecto al tema de si se cobra un poco monto o no, creo que allí lo que hay que explicitar es una preferencia. La preferencia que tuvo el diagrama de la reforma del 2023 era: yo no puedo permitir que la gente cobre menos de ciertos montos, por tanto no me queda otra que subir la edad. Creo que esa fue la preferencia que estaba atrás. Ahora, eso terminó en el diagrama que acabo de anunciar, los problemas que para nosotros tiene ese diseño. Y por tanto, a mí me parece que no habría problema en que la gente cobre menos, porque atiende contingencias. Vos me decís, ¿se va a hacer millonario con esa plata? ¿Va a poder vivir? No, pero estoy atendiendo una contingencia que además tiene impacto financiero sobre el sistema. Hasta ahí las palabras de Pardo hoy en la Diaria Radio. Hablemos ahora del presidente Yamandu Orsi, que debía desde 2025 el impuesto de primaria en una de sus propiedades. Sí, según informó Carve, Orsi adquirió el inmueble ubicado en Pinamar en octubre de 2024. El tributo no se pagaba desde enero de 2025 y también estaba vencida la primera cuota de 2026. En total, la deuda era de 5.609 pesos sobre una segunda vivienda adquirida en 2010 y que desde febrero de 2025 está a nombre de su esposa, Laura Alonso Pérez. Los periodistas concluyeron, en base a imágenes satelitales, que presenta obras o mejoras en el patio que no figuran actualizadas en la documentación catastral, lo que podría impactar en el cálculo impositivo. El dirigente
dirigente del Movimiento de Participación Popular e integrante del círculo cercano al presidente Camilo Cejas, dijo a Carve que la situación está regularizada y se pagó después de que Orsi recibió el mensaje del periodista a cargo del informe. Respecto a las obras en el otro inmueble, contestó que fueron declaradas y todo se pagó en el BPS, mientras está en trámite de actualización de planos en la Intendencia para una eventual actualización de catastro, aunque aclaró que no se modificó el metraje. El ministro del Interior, Carlos Negro, participó en el inicio de la capacitación de policías para la conducción de vehículos militares. Sí, concretamente el jerarca asistió al batallón de infantería mecanizado número 15 en Florida para participar en el inicio de la formación a cargo del Ministerio de Defensa Nacional. Según dijo en rueda de prensa, la capacitación abarcará 19 efectivos y será por un periodo de 15 días, siendo necesaria porque, según señaló, los vehículos militares tienen sus particularidades. Los modelos a disposición del Ministerio del Interior son el RZP Cóndor, el Mamba, el Bonding, el Urutu y el Mowab, mientras que el convenio es por 6 meses y puede ser prorrogado. Asimismo, Negro explicó que se adquirieron 5 vehículos blindados policiales que estarán a disposición en un plazo de 2 o 3 meses y hay otros 3 en reparación, con lo que serán 8 en total. El canciller Mario Lubetkin dijo que hay un acercamiento claro de posiciones entre Brasil, Argentina y Uruguay por las cuotas del acuerdo Unión Europea-Mercosur. Sí, recordemos que Uruguay asumió la presidencia pro tempore del bloque y uno de los temas centrales es la discusión a la interna sobre la distribución de las cuotas a las exportaciones sin aranceles hacia la Unión Europea. Hasta ahora, el Mercosur no logró ponerse de acuerdo y la obtiene el país que llega primero, aunque el jerarca destacó que a Uruguay no le ha ido nada mal en esa lógica, ya que se quedó con el 63% de la cuota de arroz de 6.667 toneladas para 2026. Los países del Mercosur tienen posiciones distintas respecto a cómo distribuir estas cuotas. Paraguay entiende que a cada país debería corresponderle el 25% de la cuota, en tanto para Uruguay y Argentina deberían seguir los patrones de comercio con la Unión Europea y en cambio para Brasil se deberían seguir los patrones de comercio de los países del Mercosur a nivel global. La vicecanciller Valeria Zuccasi señaló que Argentina, Uruguay y Brasil empezaron a dar algunos gestos para tratar de acercarse a las posiciones intermedias, aunque Paraguay mantiene su postura y está muy alejado de las otras. Se explicó que todos los productos tienen una realidad muy distinta y por lo tanto ya se puede ir acordando para algunos, aunque quizás la carne sea el más difícil de negociar y quede para el final porque es el interés de los 4 países. Trabajadores del INAU señalan que el aumento previsto para el organismo en la rendición de cuentas es de apenas un 0,21%. Sí, en un comunicado el sindicato del Instituto del Niño y el Adolescente y también del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente señaló que a pesar de que el Poder Ejecutivo anunció que el articulado tendría un fuerte respaldo a la política de infancia, plantea un refuerzo sensiblemente menor a lo comunicado para el INAU y no se propone ningún fortalecimiento de personal para el INISA. Con respecto al INAU, el sindicato apunta a que el aumento adicional dispuesto por el gobierno es de 50.600.000 pesos y dentro de ese monto hay 15 millones de pesos que se reasignan a partir de recortes de viáticos en la Cancillería. El sindicato opinó que no hay recursos genuinamente nuevos, sino reasignaciones que sacan de un lado para cubrir otro. A su vez, solicitan la incorporación urgente de recursos humanos y rechazan que se presente como un fortalecimiento institucional, lo que en los hechos es un incremento insuficiente financiado con reasignaciones internas. Aún así, como aspecto positivo, el sindicato valora la unificación de las 4 transferencias monetarias dirigidas a niños y adolescentes en una sola prestación que además aumentará promedialmente su valor.
Hablemos ahora de los trabajadores del INAU que señalan que el aumento previsto para el organismo en la rendición de cuentas es, este título ya lo compartí. Ahora sí, la referente transfeminista Josefina González asumirá como directora nacional de diversidad sexual. Si así es, Josefina González asumirá como directora nacional del Departamento de Diversidad Sexual, que integra el área de promoción sociocultural del Ministerio de Desarrollo Social. Si bien asumirá formalmente en las próximas semanas, ya empezó a trabajar con el equipo con el que viajó a La Valleja para el lanzamiento del Consejo Departamental de Diversidad Sexual. González es licenciada en comunicación y fue la primera persona trans en egresar de esa carrera en la Universidad de la República. Hace 20 años es activista por los derechos de la población LGBTI+, y en particular de las personas trans en Uruguay. Como prioridades para su gestión señaló la capacitación para el trabajo, el acompañamiento de las trayectorias en el mundo del trabajo y la educación. En ese sentido, dijo que el Departamento de Diversidad está trabajando en un convenio con la ANEP para proteger las trayectorias educativas de la población LGBTI+, sobre todo de las personas travesti trans, para que no haya deserción y expulsión de los sistemas educativos y así cumplir con determinados requisitos que establece, por ejemplo, la implementación del cupo del 1% de los llamados a concurso de la ley de integración para personas trans. Internacionales. Un nuevo apagón total dejó sin energía a Cuba. Sí, así es. En el contexto de una profunda crisis que vive el país a todo nivel, ayer se produjo un corte de energía total en la isla, el tercero de esta magnitud desde enero y el octavo desde finales de 2024. En un mensaje en su cuenta de X, la empresa estatal Unión Eléctrica de Cuba indicó que se estaba investigando las causas de la desconexión total del sistema que afecta a toda la isla, en la que viven cerca de 10 millones de habitantes. El deterioro del sistema eléctrico, sumado al bloqueo petrolero estadounidense que rige desde enero, desde hace meses causa largos apagones que en algunos casos han superado las 24 horas de duración. De acuerdo con lo que informó AFP, la central eléctrica Antonio Guiteras, ubicada al oeste de La Habana, en la provincia de Matanzas, que es la principal del país, está paralizada desde hace varios días debido a una falla. Esa planta lleva más de 15 paralizaciones sucesivas por averías desde que empezó el año. Comienza la cumbre de la OTAN en Turquía. Sí, entre hoy y mañana se celebrará en Ankara, la capital turca, una nueva cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, un encuentro que está asignado por la convulsa situación mundial y que uno de los ejes se centrará en el apoyo de la alianza militar a Ucrania en su guerra contra Rusia. La cumbre, que tendrá como anfitriona al presidente turco Recep Tayyip Erdogan, también está marcada por el notorio distanciamiento del bloque que viene mostrando Estados Unidos desde la asunción como presidente de Donald Trump. De hecho, el mandatario que estará presente en Ankara dijo hace pocos días que únicamente lo hará por respeto hacia Erdogan, bajándole el precio al encuentro, que sí tendrá un peso importante, sobre todo para Ucrania, que irá a la cumbre en búsqueda de un apoyo sostenido de la alianza en su guerra contra Rusia. Además, en una de las reuniones bilaterales que tendrá en Turquía, Trump se volverá a ver cara a cara con su par ucraniano Volodymyr Zelensky, lo cual es una de las reuniones más esperadas de la cumbre. Hasta aquí la actualización informativa de Segunda Mañana. Nos reencontramos a las 13 horas cuando arranque La Colmena. Mati, ¿con qué vienen hoy? Sí, bueno, hoy tenemos, por ejemplo, la entrevista a Fernanda Nosar, que es la primer docente de ginecología grado 5 en UDELAR. También está la columna de Emilia Díaz, que viene, bueno, con una reconstrucción sobre el feminismo a nivel histórico, bueno, algo muy profundo como lo que ella siempre plantea. Y muy entretenido también, sí, porque si hay algo que tiene Emilia es que no se puede dejar de escucharla. Hacemos una tanda y ya se viene Fermín Méndez, el editor de deportes de La Diaria, que arribó hace unos días al país después de su experiencia con Uruguay cubriendo la selección en este Mundial de Fútbol Masculino.
vacaciones de invierno, esta promo es para vos. Te damos 3 meses de plan premium de Disney Plus sin costo. Disfruta de todo lo mejor del deporte en vivo desde ESPN y de tus series y películas favoritas. Además, llévate un Antel Box a mitad de precio para convertir la TV en un Smart. Antel, el futuro lo creamos juntos. Chacra La Martina, donde todo lo bueno sucede. Eventos, celebraciones sociales, empresariales, restaurante y salón de té. Además, hospedaje con ricos desayunos de campo a 20 minutos del centro. La Martina, al oeste de la ciudad. Seguinos en redes. Exigimos reconocimiento profesional. Es urgente anualizar y universalizar el programa de maestras comunitarias. Por el pasaje de 15 a 20 horas en el área artística y la equiparación salarial. Por creación de cargos, tutorías y auxiliares. Plan de obras y reparaciones ya. Compromiso 6+1. ADEMU Montevideo, FUNTEP, CESEU, PIT-CNT. Hola, ¿estás escuchando Diversidad de Opiniones? ¿Estás bien? Estás en la Diaria Radio 97.9. Y si me ves por la calle, no me mires pasar. Una de nuestras artistas más destacadas del momento lanzó un disco que unió a grandes voces como Paulinho Mosca, Laura Canoura y Gastón Paul. Cambio la mirada, cambio de repente. Alfonsina presenta en vivo Pausa y Fogueo. Y si vos también sentís que el tiempo va demasiado rápido, esta es tu oportunidad. Pausa y Fogueo. Presentación en vivo. Viernes 14 de agosto, 21 horas, en La Trastienda. Entradas limitadas disponibles en Pass Line. Invita Bizarro. Estas vacaciones de invierno, ir al Solís es un gol. 7 espectáculos para divertirte y disfrutar en el Teatro Solís. 1930, Misión Futuro de Ruperto Rock and Roll. Las 4 estaciones de Vivaldi. Alfombras mágicas y las bichipelotas. La máquina del tiempo. Agua. El faro del fin del mundo. Y alfombras mágicas de paseo. Del 27 de junio al 12 de julio. Entradas en venta en Ticantel y boletería del teatro. Teatro Solís, Intendencia de Montevideo. Llegó a Carper la SUV que no te vas a poder sacar de la cabeza. Chevrolet Sonic, la SUV que nació para ser inolvidable. Diseño deportivo, tecnología, conectividad y la seguridad que necesitas para disfrutar cada camino. Encontrala ahora en Carper desde $26.990. Te esperamos en nuestro local de Boulevard Artigas, esquina Gustavo Gallinal. Carper, tu Chevrolet marca Carper. La Diaria en el Mundial es una presentación de Banco República, DirecTV, Antel, Megal, UT y ANCAP. Minutos y monedas, ahora sí, 20 minutos clavados faltan para las 13 horas y es momento de recibir, de darle la bienvenida, la vuelta a Fermín Méndez aquí en El Paisito. ¿Cómo estás, Mincho? ¿Cómo andás, Sofía? Bien, bien de bien. Retornando ya a la rutina diaria. ¿Hace frío? Hace frío, sí, sí. Comparado con el hemisferio norte, hace muchísimo frío. ¿Te fueron a buscar con una campera al aeropuerto? Sí, sí, claro. Porque venía un poquito desabrigado. Bien, bien. Bueno, Mincho, vamos a hablar un poco de las sensaciones que dejó la participación de Uruguay en el Mundial de Fútbol Masculino y después, si querés, nos metemos al presente también de este Mundial, que tiene algunas particularidades. Creo que la de estos días en la inserción de Donald Trump en una medida deportiva es lo que más rompe los ojos, pero hablemos primero de lo que le importa a la audiencia que está del otro lado, que es conocer tu perspectiva y ahora sí con los días y ya con un poco el fuego y la efervescencia más abajo, ¿cuál es la sensación que te deja esta participación de Uruguay en el Mundial? Bueno, la participación de Uruguay en el Mundial fue mala, ¿no? Tomando en cuenta el plan que tenía la selección, ¿no? La posibilidad de hacer un buen Mundial, pasando raya, la participación fue mala. No se logró hacer un buen Mundial, ni mucho menos, ¿no? Se estuvo lejos de esa participación, de una participación buena. Creo que es el final de una era Bielsa que la podemos dividir en 3 partes, si se quiere. Una primera parte bastante exitosa, donde irrumpió de una manera un juego que Uruguay no estaba acostumbrado a desarrollar, por lo menos en esta última parte de su historia. Con buenos resultados, con partidos ganados. Después hubo una parte intermedia en donde podemos incluir la Copa América,
en donde, si se quiere, el objetivo de hacer una buena Copa estuvo bien planteado, se llegó a la definición, o por lo menos hasta la última semana, no se consiguió estar en la final. Y después el último tercio, en donde Uruguay, a raíz de situaciones que pasaron en esa Copa América, y también, si se quiere, de los resultados, no consigue un buen funcionamiento de juego a lo largo del camino siguiente, que fue la eliminatoria, ¿no? En donde, si bien Uruguay repunta y clasifica bien, no levanta nunca el juego que supimos tener, ¿no? Eso después se confirma con los amistosos, en donde hacemos un mal partido con México y un pésimo partido contra Estados Unidos. Levanta, si se quiere, un poquito en los amistosos previos al Mundial. Y después se hace un Mundial en donde se podría analizar por dos vías, digamos, ¿no? Una por la vía de los resultados, mala, muy mala, o sea, no se consiguieron los resultados. Se empataron 2 partidos y se perdió 1 en un grupo que, en el análisis previo, daba a Uruguay con otras posibilidades de resultados. Y después otra vía que de repente separo esto en vías porque creo que hay que tratar de sacar conclusiones desde los dos lugares, ¿no? Sobre todo pensando en el futuro, porque la era Bielsa ya terminó. Y otra vía que es la de el nivel de juego, de generación de fútbol, de generación de chances de gol. Después habrá que analizar la conversión de esas chances de gol o no, y los errores defensivos, y donde también entra indudablemente el manejo de grupo, que es algo que tiene que estar arriba de la mesa, por lo menos en un análisis a corto y mediano plazo. Coincido con el análisis, Mincho, y sobre todo con la importancia también de evaluar esto en sus momentos correspondientes, y ni que hablar en la pluralidad de temáticas para poder abordar y para poder reconstruir. Hubo una conferencia de prensa del entrenador, pedida por él mismo, para poder darle también un cierre y darle explicaciones a los colegas que estuvieron ahí. Sé que no tuviste la oportunidad porque todavía estabas allá y de hecho me lo transmitiste aquí en Segunda Mañana a distancia, de que te hubiese encantado estar. ¿Te quedó alguna pregunta pendiente como para hacerle? Y bueno, me hubiera gustado saber algunas cosas más, sí. Creo que se centró mucho en el relacionamiento, la conferencia de prensa de Bielsa para con los jugadores, que está bien, era una de las cuestiones que estuvo arriba de la mesa. El relacionamiento entre Bielsa y los jugadores no fue todo color de rosas, eso es una realidad, lo deja planteado el entrenador y también algunos jugadores lo dijeron. Pero después, en cuanto a lo futbolístico, sí, de repente habría que... Lo que pasa es que la conferencia se fue larga también y podías estar 2 horas y media preguntándole más cuestiones de juego. No sé si las cuestiones de juego, en realidad, que era la que me interesaban a mí saber, dan para una conferencia de prensa de esa índole, digamos, ¿no? Porque estaba... La eliminación todavía estaba como muy fresca, entonces era más como una conferencia de prensa de retirada que de análisis. Y ahí coincido en algo que dijo Jorge Giordano en estos días, que es que todo lo que se pueda decir va a sonar a justificación. Y creo que ahí deberíamos ser lo suficientemente inteligentes para movernos de ese lugar de que lo que estamos diciendo es justificación y no es justificación, y sí análisis. Porque si no, perdemos ahí. No nos estamos justificando. Levantamos la mano para decir, bueno, estoy suponiendo que soy la selección, ¿no? Levantamos la mano para decir que los resultados son los que son y que hagamos un análisis de eso. Ahora, quitando eso, creo que perdemos de vista lo verdaderamente jugoso que es qué sucedió desde el juego. ¿Qué sucedió? ¿Es verdad que Uruguay puede cambiar la matriz o no de acá en adelante? ¿O en realidad eso no es viable? ¿Queremos volver a lo anterior, a un equipo que juegue de otra manera? Porque de repente eso no está en los planes de la AUF. Hacer como hizo, no sé, Liverpool en su momento, decir, bueno, de ahora en más vamos a tener jugadores que jueguen, técnicos que jueguen de esta manera, ¿no? Que quieran jugar de esta manera. ¿La AUF está pensando eso o no? ¿Está pensando hacer de esto una continuación estilística de juego? Mira, si hubiesen apostado por una transversalidad de la formación en las selecciones juveniles con un mismo estilo y que sí tuviese a la selección mayor como la unidad modelo donde ahí se baja un lineamiento, te diría, bueno, seguramente sí. Pero como eso no sucedió en estos años, para nada, más bien lo contrario, las desarmaron.
me queda esa duda. Obviamente sería algo para hablar con, en este momento, quien está a cargo de eso y al mando, que es Jorge Giordano, como bien lo nombrabas. Pero a mí me genera dudas, Mincho, sobre todo de acá al futuro, hacia dónde van a apuntar. Sobre todo también porque, si bien para el afuera, y esta es una sensación que tengo y quiero saber cuál es la tuya, creo que Marcelo Bielsa, en cuanto a la opinión pública, me encantaría que la Usina o que Cifra o Factum, cualquiera de las encuestadoras, haga realmente este relevamiento. Creo que la opinión pública sale muy bien parado en ese aspecto del entrenador. O sea, hablas con mucha gente y no hay mucha gente que esté enojada. De repente ha bajado su... Sí, más bien te diría parado. Que es más con los jugadores o en algún punto con el ejecutivo, pero mucho más con los jugadores. Y es bastante atípica esta situación, porque no pasa ni en los clubes. Capaz que en los clubes se puede salvar un entrenador, no sé, de las características de Diego Aguirre, que tiene un grado de identificación supremo con su Club Atlético Peñarol. Es cierto. Pero después es bastante insólito encontrar un caso donde no se dan los resultados deportivos, donde en todas las competencias donde se intentó apuntar, capaz, coincido con vos, saco la Copa América, donde Uruguay fue competitivo. De todas maneras, Uruguay llegaba muy bien a esa Copa América, no se pudo lograr estar en la final. Pero después son como intermitencias, ¿no? Sin embargo, en la opinión pública termina como de una forma muy, muy positiva. Entonces, lo que sí veo, que está apuntado bastante al tema de los jugadores, y reitero, del relacionamiento, que vos lo indicabas acorde a la conferencia, y por lo que estoy escuchando algunos dirigentes del Ejecutivo, es que creo que se va a apuntar a mejorar ese aspecto. Ahora, en cuanto al alineamiento de juego, lo que escucho por ahora no me queda claro. No sé si también es lo trascendente. Sí, yo creo que, mira, recién estaba con Maxi Guerra ahí afuera y se me ocurría un paralelismo que es interesante. Bueno, creo yo que es interesante. Cuando estamos haciendo un asado y la colita de cuadril está pronta, que el parrillero ya sabe que está pronta, el buen parrillero la deja y espera que pase el tiempo para que los jugos vayan tomando la carne donde tienen que tomarlo. El mal parrillero, que podemos ser cualquiera de nosotros, no quiero desconocer tus cualidades en la hora de la parrilla, pero de repente yo, la mía sí, la cortaría. Y el asado se come. Y de repente hay algo que dice que está delicioso. Lo otro iba a estar mejor. Entonces, a mí me parece que todavía estamos en un punto en donde tenemos que dejar que eso se asiente bien. Y después sí pensar el qué. Para mí el qué es lo que tiene que pensar bien la selección uruguaya de fútbol o la Asociación Uruguaya de Fútbol, es volver, quito a Tavares de acá, ¿no? Pero volver a esa idea de proceso, de hacer algo. No que empiece la sub-15 y que tengamos resultados de acá al 2050 como puede hacer Cabo Verde, ¿no? Decir, bueno, vamos a hacer una escalera porque somos Uruguay y de repente necesitamos los resultados antes y tenemos material para conseguirlo. Pero sí hacer un proceso que sea un poco más abarcativo de lo que tiene que hacer. Porque esa creo que fue la gran falencia. El relacionamiento con los jugadores, mañana viene un técnico que tiene buena afinidad y que sabe y los conoce más y de repente es más joven y tiene otro timing y se lleva bárbaro con los jugadores. Pero también hay 1 millón de planteles que se llevan bárbaro y no le ganaron a nadie. Entonces no está ahí el problema. O sea, sí el problema nuestro, sí, porque lo hubo, ¿no? Pero ya no se solucionó y el técnico ya se fue y los jugadores siguen siendo los mismos. Sí, también en este último punto de los jugadores siguen siendo los mismos. Algunos de ellos permanecerán en la próxima convocatoria, eso lo veremos con quien sea el entrenador, que supuestamente recién se va a decir a mitad del próximo año, algo que también es bastante cuestionable, pero bueno. Yo quiero apuntar a la formación de futbolistas, que creo que es algo que con esto que hablábamos de las formativas de las selecciones juveniles se ha dejado un poco de lado, pero no solamente en quienes son convocados a la selección, sino en quienes se forman en todos los equipos que hay hoy aquí en Uruguay. Hace varios años, ya hace 3 años, hubo un recorte muy importante en las divisiones formativas, en todas. Bueno, se elimina la tercera división, ¿no? Sí. Algo que pasó como desapercibido por ahí. Era una ventana muy importante para los pibes que tenían 18, 19, que todavía no estaban como para primera.
o ya sabemos cómo funciona Primera, que en Primera generalmente la mirada es muy a corto plazo, los resultados se tienen que dar ya, hay otra presión, y está esta cuestión de narrativa de, bueno, los pies todavía no están prontos para cargar con la responsabilidad del equipo, entonces muchas veces no tienen las chances. La tercera división daba esa posibilidad. Ir a ver el partido de reserva daba la posibilidad de llegar más temprano al estadio. No me quiero poner tampoco en César Troncoso y todo lo viejo funciona, pero sí quiero apuntar a que si nosotros no apuntamos a la formación de jugadores y no nos concentramos en lo importante que es, estas nuevas generaciones que van a venir van a tener menos herramientas. Seguramente. Y aparte también le dan la espalda y el soporte a la mayor. Porque cuando la selección anterior jugaba bien, competía en los mundiales, salió cuarto en uno, quinto en otro pasó lo que pasó con Suárez y ese mundial tan atípico, también había, si se quiere, un arropamiento del nombre selección que tenía que ver con las juveniles, que tenía que ver con buenas participaciones, con llegar a la definición en la sub-20, en la sub-17, en la sub-15, con no faltar a ningún mundial, ¿no? Todo eso hacía al proceso de selecciones. Y eso de buenas a primeras da la sensación de que se perdió, de que solo se apuntó, volvimos al viejo método de la selección mayor como isla de lo que tiene que suceder. Y nosotros, más parecido a lo que pasa en los clubes hoy. Claro. ¿No? Y Uruguay, sobre todo en los clubes grandes. Pero lo que sucede es que de repente hubo otra época que funcionó. Pero era aquel fútbol. Y el fútbol ahora cambió. Y ahora te hace partido Cabo Verde, Uzbekistán, Arabia Saudita, el Congo. Muchos equipos te hacen. Con planificación, con otro tipo de sistema de ordenanza, si se quiere. Entonces Uruguay no se puede dar ese lujo porque seguimos siendo poquitos. No somos más de 3 millones. Habrá que ver la diáspora. Ahí tiene trabajo la AUF. Lo ha hecho, ojalá que lo profundice más, ¿no? En buscar hijos que andan ahí en la vuelta. Bueno, me parece en este mundial al menos de los más visibles que muchos equipos han trabajado, muchas selecciones han trabajado desde ese lugar. Y Uruguay tiene un montón, ¿no? Los hijos de la crisis, digamos, tendrían, en esta época tienen que tener 20, 18, 20, por ahí, esa edad, ¿no? Creo que tiene para buscar ahí. A lo que voy me parece que hay que volver a hacer algo un poco más abarcativo para la selección, ¿no? Y no pensar solo en la mayor. Ahora se está hablando de Marcelo Broly, que le pueden ofrecer la 20 y también los partidos amistosos de la mayor y después sí. Bueno, de repente es algo. Ahora, ¿va a ser algo para zafar ahora este momento? ¿O va a ser algo que después se sustente? ¿Va a quedar escrito o no va a quedar escrito? ¿De dónde nos vamos a agarrar para decir las cosas? Porque al vuelo de opinión ya tenemos de sobra vuelo de opinión. Y las opiniones nuestras, como periodistas, y mucho a la gente no le interesa. Digamos, lo que quiere saber es cuál es el rumbo, en realidad, ¿no? Ese es lo que hay que saber, lo que tiene que saber Uruguay ahora y su hinchada, si se quiere, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Porque si el rumbo va a ser talentear, bueno, de repente exigimos menos. Ahora, si el rumbo está bien concebido dentro de los parámetros que queremos que una selección vaya, que encuentre los resultados que son importantes, lo decía Tavares, una cosa es si la pelota pega en el palo y entra, y otra pelota si pega en el palo y sale. Bueno, eso me parece que es lo que tiene que encontrar Uruguay, que es lo que no ha encontrado desde hace un buen tiempo, incluido los buenos resultados con Bielsa. Lo seguiremos conversando, Mincho. Sabés que los fines de semana estamos con por decir algo al firme, así que capaz que algún sábado o domingo te jodemos. Puede ser, cómo no, estoy a la orden. El sábado juega Liverpool, ya vamos a... Claro, porque arrancó el intermedio a todo del esto, Hard Rock Café de Miami y del Akron de Guadalajara al Palermo, sin escalas. Me encanta, estaré pendiente obviamente de la información. Sé que arrancó el fin de semana pasado el intermedio con un empate 0-0 entre Juventud y Danubio. Sí, si mal no recuerdo. 1-1. Sí. Ahí va. Uruguay. Sí. Así que estaremos al firme y te vamos a invitar en Por Decir Algo, si te parece, para ponernos más a tono mundialista. ¿Ves alguna selección campeona del mundo? Y bueno, es difícil, pero hay candidatas, ¿no? Creo que España y Francia, por un lado, están interesantes y por el otro lado está Argentina, a ver qué hace hoy. Colombia me gusta mucho. Está preciosa Colombia. Hay café. Y bueno, y Noruega e Inglaterra va a ser un partidazo. Partidazo, coincido plenamente. Estamos en contacto, Mincho, por supuesto, no. Y ya te digo, si no es este fin de semana, será el otro. Y bueno, acá estamos. Gracias, estamos acá. Muchas gracias. Pasó Fermín Méndez por Segunda Mañana. Última tanda y volvemos para el cierre. En Habitab, resolvé todas tus gestiones.
en nuestros más de 520 locales de todo el país y también desde nuestras aplicaciones. Más información en habitab.com.uy. Última oportunidad para ponerse al día con la contribución inmobiliaria en Canelones. Hasta el 30 de octubre, accedes a convenios sin multas ni recargos y hasta en 60 cuotas. Informate por el 1828 o a través de imcanelones.gov.uy. Nunca fue tan fácil ponerte al día. No pierdas esta última chance. Canelones avanza con la gente. Gracias por escucharme. Muchas gracias por explicarme. Gracias por toda la ayuda. Estas son palabras recientes de nuestros pacientes, pero los agradecidos somos nosotros, porque tu elección nos hace superarnos cada vez más y ser la mutualista con los mejores profesionales del país. En julio, si tu número de cédula termina en 7, venía un nuevo CASMU. Afiliate en nuestros locales, en la web o a través del 1444. CASMU, estamos para cuidarte. Consulte las condiciones. Cobertura total de asistencia médica. Hola, ¿estás pensando en el mundo? Estás bien. Estás en la Diaria Radio 97.9. La salud visual es un derecho. En Óptica Guzmán te ofrecemos precios populares y productos de calidad. Tenemos descuentos para afiliados a todos los sindicatos. Seguinos en Guzmán Óptica. Visítanos en Colonia 1457 bis, casi Barrio Zamorín, en la parada del ómnibus. Óptica Guzmán. Vení a ver. Florencia Núñez presenta Década y Media. Una gira por los teatros más emblemáticos del país para celebrar sus 15 años de trayectoria. Con un gran cierre el 18 de octubre, por primera vez en el Auditorio Nacional del Sodre. Conseguí tus entradas en ticantel.com.uy y boletería de la sala. Invitan Bro, Ministerio de Turismo y Montevideo Portal. Primero está la tierra, el origen, la esencia, lo que es único y propio de una localidad remota en la inmensidad del mundo. Después, la tradición y la historia, lo que cuentan los que entienden de los ciclos y tiempos de la naturaleza. Al final, está el cuidado y el respeto por todo ese recorrido. 6 montes, cafés del mundo tostados en Uruguay. Te esperamos en nuestra tienda en Rivera 2208, esquina Polié, o en la web. Último minuto de segunda mañana. Muchas gracias a todos y todas por la cantidad de mensajes que llegan programa a programa, porque esta segunda mañana, este espacio también es de ustedes. Comparto algunos. Desde San José ya tenemos entradas para más de 40 personas. Vamos desde el Instituto Cultural Español a ver la comedia el 9 de agosto. Abrazo a Florencia Zabaleta. Nos veremos allí, dice Anabela. Muchísimos mensajes llegaron para Flor después de su pasaje por aquí por segunda mañana. Así que si te enganchaste sobre la hora, a partir de hoy ya queda subida la entrevista a Florencia Zabaleta. Después hay algún mensaje para el Mincho. Yo era niño, Juancho, el abuelo de Mincho, me decía chaval majo. Y también nos mandó un audio, pero ahora no lo puedo escuchar. Se lo voy a transmitir a Mincho de todas formas. Por aquí me están diciendo que, estimados, siempre los escucho y creo que en el tema juveniles de Uruguay deberían informarse. En este momento se está trabajando con la Sub-15 y Sub-17, preparando la participación en torneos internacionales. La Sub-15, el torneo Conmebol Evolución, y la Sub-17, el Mundial de la categoría. Nos dice Pablo de Shangri-La. No estamos diciendo que no se esté trabajando, se está trabajando. El asunto siempre es la forma, el cómo y la línea de trabajo que se tenga en un bien común que tiene que ver con la formación de futbolistas y ni que hablar con alimentar la selección mayor. Venía un poco por ahí el análisis, Pablo, pero muchas gracias por tu mensaje. Y ahora sí, siendo las 13 horas, voy a cerrar con una canción de Los Terapeutas. Esto gracias al oyente que hoy me hizo el recordatorio de la pérdida en la presencia física de Daniel Yaques, del gran Daniel Yaques. Así que despedimos esta segunda mañana con De Desesperados de Los Terapeutas.